Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a otro programa más de filosofía empresarial. Hoy tenemos un tema súper interesante de lo que no muchos hablan, que es el tema de fideicomisos. Y bueno, veremos puntos muy interesantes para dar un debido cumplimiento y ver la productividad en el tema de fideicomisos empresariales. Y bueno, no hay mejor especialista en estos temas que el contador Miguel Ángel Martínez U, que es quien nos acompaña el día de hoy, experto en temas de fideicomisos. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos, a todo tu auditorio, buena tarde. Gracias, Elizabeth, por la invitación. Y pues bueno, aquí estamos gustosos de poder platicar de estos temas que a veces parecen difíciles, ¿no? Pero no lo son. Claro que sí, y sí, tienes mucha razón, muchos empresarios y muchos colegas le tienen cierto miedito al uso de los fideicomisos, dicen que tienen por ahí juegos, reglas de juego como que escondidas, como que la autoridad los ve mal, como que se utiliza para temas de lavado de dinero, muchos mitos que hay por ahí, claro, ¿no? ¿Qué nos pudieras comentar al respecto? Pues el punto fundamental en ese sentido es que el fideicomiso es una figura como cualquier otra, con sus particularidades, con sus lógicas, con sus características específicas, que muchas veces esas características, esas particularidades, eso no se llega a entender bien y luego entonces no se llega a explicar adecuadamente a un empresario. Y esto aunado a que algunos que, ya sea porque no lo entienden bien o porque lo entienden demasiado bien y lo usan para hacer actividades o actos o situaciones que no fue para eso creado el fideicomiso, ¿no? Que se usan para cuestiones de tomar ventaja en cuestiones medularmente de afectación al Estado que tiene que ver con la cuestión fiscal. Pero la verdad es que el fideicomiso es una figura muy hermosa, muy versátil, que sí vale la pena analizarla adecuadamente, entenderla para poderla explicar. Si yo no entiendo algo, pues no lo puedo explicar, ¿no? Entonces, en el mundo empresarial, cuando se usa una figura que no ha sido conocida en el ámbito empresarial, sino ha sido más bien en el ámbito de gobierno, en el ámbito después las aseguradoras, que empezaron a usar más los fideicomisos, pues como que causa cierta inquietud. Y si no me lo saben explicar, pues tampoco. Esto aunado a la desconfianza que en muchos sentidos provocan los bancos, porque el banco es un personaje muy importante en lo que son los fideicomisos. Entonces, pues también esa desconfianza que generan los bancos, ¿no? Por sus formas de actuares, y más si en dado caso que un empresario pues aporta un patrimonio o aporta un recurso a un fideicomiso, siente que ya lo perdió, pero porque no conoce bien cuál es la función de un banco en un fideicomiso. Entonces yo creo que todo esto deviene de una indebida información del fideicomiso que se les llega al empresario. Dos, algunos que han hecho malos usos del fideicomiso. Esto podemos hablar en cuestiones de... Hay un principio que se llama principio de fraude de ley, que se hace para hacer cuestiones indebidas, o también el tema de la simulación. Lo hacen para hacer cuestiones simuladas, o incluso a veces lo hacen hasta para tener afectaciones a terceros. Entonces, todo este tipo de cuestiones es lo que provoca, ¿no? Que muchas veces, por el simple hecho de mencionar la figura, ya causa escándalo, causa enojo, o decir, no, eso no. Y algunos asesores, o incluso algunos hasta notarios, ¿no? Que tampoco entienden muy bien la figura, son consejeros a veces de los empresarios y les preguntan, oye, me hablan de una figura. No te metas, te vas a echar encima la autoridad, eso es defraudaciones, está acusado como defraudación. Pues podemos decir sí, pero algunos, ¿para qué fueron hechos? Pero sí, la figura del fideicomiso, pues no es una figura reconocida por ley, es un acto jurídico, ¿sí? Y el tema es que lo hagamos como la ley lo dice y para lo que la ley lo establece, ¿no? Entonces, yo creo que medularmente en eso radica ese temor, y aunado a que pues también pues no se le estudia mucho, ¿no? Claro. No se le invierte mucho tiempo al estudio de este tipo de figuras, y muchos piensan que son para megaempresas, y la verdad es que no.
no es no es para megaempresas y es una figura tremendamente versátil, un fideicomiso, ¿no? Tú lo puedes usar dentro del deber ser, evidentemente, hasta donde tu imaginación te dé, ¿no? Entonces, ¿tú crees que para poder entender esta figura y perderle el miedo necesitamos eso que tú siempre nos hablas, de esa cultura jurídica? Pues sí se requiere cierta cultura jurídica para entender el fideicomiso, que el fideicomiso, pues desde sus orígenes, que no ha tenido grandes cambios en esencia, ¿no? Se sigue resguardando la esencia de un fideicomiso que después los ingleses les llaman los famosos trust, que toman los americanos, y luego pues también México no se puede quedar atrás, ¿no? Entonces pues también adoptamos esa figura y es una figura que, por ejemplo, no está en las legislaciones mercantiles, pero está regulada en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, porque está regulado ahí porque el fideicomiso se basa mucho en los actos de confianza. ¿Me explico? El principio de la buena fe establece, bueno, ese es uno de los puntos importantes en el fideicomiso, un acto de confianza, e incluso hay frases dentro de la legislación de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, en donde dice que la fiduciaria obrará como un buen padre de familia, ¿no?, frente al patrimonio fideicomitido, o sea, que es el patrimonio aportado al fideicomiso. Entonces, tiene particularidades que llaman la atención. Claro. De que llaman la atención, en donde, pues, normalmente aquí en México, por una cuestión de idiosincrasia, pues lo que buscamos es así como tipo las ardillitas, ¿no? Atesorar, y es mío, y a lo mejor jactarse mucho de lo que se tiene, ¿no? Esto es mío y yo quiero aparecer siempre en la foto. Hay unos que pues, también no quieren aparecer mucho en la foto, ¿no?, por cosas que deben haber hecho, pero como que en términos generales es eso. Y en el fideicomiso, pues bueno, hay una particularidad en donde se transmite propiedad, y eso como que, híjole, llama la atención. No, espérate, no, tiene su particularidad que, pues bueno, platicaremos más de forma específica, pero sí se requiere esa cultura jurídica en el cual entender que pues a lo mejor realmente por los estudiosos de esta figura pues no han establecido bien si es un contrato o no es un contrato. Pero para efectos, desde ahí, ¿no? ¿Por qué? Por la bilateralidad de la particularidad del fideicomiso, que ya lo comentaremos. Pero finalmente para fines prácticos o pragmáticos de utilizarlo, pues se le llama contrato, ¿no? Entonces, desde ahí el tema de la particularidad de un fideicomiso, y repito, es un acto jurídico, o sea, es una figura jurídica con sus particularidades que hay que entenderlas bien, esas particularidades, para que después sea dicho con el sentido profesional, vamos a llamarle, si me lo permiten, de la palabra, jugar con él, pero como buenos jugadores, ¿no? No para hacer trampas ni para hacer cosas indebidas, ¿no? Claro, sí, bueno, Miguel Ángel, tú que eres experto en esto y tú ya sabes que aquí en CADEFI, aquí en Filosofía Empresarial, pues tenemos amigos que son contadores, abogados, administradores, hay también estudiantes, hay empresarios que a lo mejor no conocen de esas particularidades, de esos detalles. Nos quedamos todavía con el programa pasado acerca de seguir con el estudio de esa cultura jurídica, de acrecentar esa cultura jurídica, y todos, a lo mejor las palabras técnicas que tienes al hablar de fideicomiso, del fideicomitente, la fiduciaria, a lo mejor muchos de nuestros amigos no conocen bien esta figura, y el tema que nos viene al día, que es cómo dar esa productividad a través del debido cumplimiento, que el empresario ve esa productividad en el fideicomiso, claro, dando un debido cumplimiento. ¿Qué nos pudieras detallar, así como tú dices, para empezar, de definir si es un contrato, qué es, para que también los empresarios, que también son los que pues buscan utilizar este tipo de figuras para tener a lo mejor mayor certeza? Eres experto en tema de protección patrimonial, más certeza en el resguardo patrimonial de los empresarios. O sea, ¿qué es lo que ellos pudieran ver de productivo en esto de los fideicomisos? Bueno, de productivo tiene mucho. Puede ser para hacer actos, actividades, cualquier tipo de actividad, como lo que equivaldría a un objeto social en una sociedad o a una actividad en una persona física.
Recordemos que desde hace mucho tiempo, el mismo artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, cuando se refiere a qué son actividades empresariales, el último párrafo precisa, y ya tiene esto muchísimo tiempo, que dice que son empresas los que la persona física o moral que realice las actividades ya mencionadas en ese artículo 16, y dice incluso cuando se realicen a través de fideicomiso. Entonces, pues bueno, el fideicomiso es una figura que ya tiene su tiempo y sirve para prestar un servicio, para rentar o para vender, comprar algo. Entonces, es muy versátil el tema del fideicomiso. La situación es que hay que conocer puntos esenciales. Por ejemplo, dentro de esa cuestión de la cultura jurídica, hablando particularmente del fideicomiso, pues hay que conocer a los personajes principales de un fideicomiso, ¿no? Que es, por ejemplo, el fideicomitente. El fideicomitente, vamos a llamarlo, es la esencia del origen de un fideicomiso. El fideicomitente puede ser una persona física, una persona moral, puede ser una persona física que tenga o no tenga actividades empresariales, puede ser cualquier persona que evidentemente tenga capacidad jurídica para contratar. Ese es uno de los puntos importantes como persona física en el ámbito del derecho, ¿no? Entonces, esta persona es fundamental. ¿Por qué? Porque el fideicomitente es quien va a decidir qué patrimonio aporta. Él va a decidir que en ese patrimonio que va a aportar pueden ser bienes o derechos, ¿sí? La Ley General del Título de Operaciones de Créditos así lo establece, ¿no? 381 de la Ley General de Operaciones de Crédito nos da una visión genérica de lo que es el fideicomiso como esencia, en donde dice que se van a aportar bienes o derechos. Entonces, dentro de los bienes, pues puede ser cualquier tipo de bien, y de los derechos también no especifica. Pueden ser bienes muebles, inmuebles. Exactamente, puede ser bienes muebles, inmuebles, pueden ser derechos de marcas, de patentes, de muchas cosas pueden estar ahí, a joyas, automóviles, dinero. Pero ahí, contestando a tu pregunta, en este primer sentido, de qué es lo que voy a aportar, pues debo de tener, en función de un cumplimiento, para no tener problemas en el fideicomiso con lo que voy a aportar, pues debo de tener lo que se conoce ahora como trazabilidad, ¿no? De el origen de mis bienes. Que sean lícitos, ¿no? Exactamente, que todo sea lícito, porque al final del día también yo fideicomitente, voy a decidir a través de instruirle a la fiduciaria qué es lo que puede y no puede hacer con esos bienes. O dicho de otra forma, qué es lo que yo quiero que haga con los bienes que estoy aportando, como, aquí hay otra figura importante, patrimonio fideicomitido. Y el banco, la institución de crédito, que es la institución fiduciaria, ¿sí? Ahí tenemos otro personaje más, ¿sí? Que es quien va a recibir los bienes en propiedad y va a poder hacer con los bienes única y exclusivamente lo que le ordenó el fideicomitente. La fiduciaria no decide nada. Una vez que el comité fiduciario, que pertenece evidentemente a ese banco, a la fiduciaria. Perdón, Miguel Ángel, te interrumpa. Nada más la fiduciaria lo puede tomar el banco, ¿no? Es la única que puede utilizar. Bueno, medularmente sí. Aunque, pues bueno, por ahí hay otras figuras que también lo pueden usar, pero medularmente es el banco. Y también un punto importante es que al usar el sistema financiero, al usar los bancos, pues también tomemos en cuenta que es el personaje que le gusta que usemos al SAT, ¿sí? El SAT se siente muy cómodo cuando usamos todo a través de los bancos, ¿no? Entonces es una figura que se maneja con los bancos y también pues como que da cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque el banco pues no nomás te dice, sí, dame tu fideicomiso ya, no. Es todo un procedimiento, es todo un proceso en donde hay un comité fiduciario que es quien va a valorar, analizar ese fideicomiso, que siempre debe ser por escrito, ¿sí? En donde se redacta los bienes aportados o patrimonio fideicomitido, y qué es lo que se quiere hacer con ese patrimonio, para qué se aportó, y la ley establece que es para fines ciertos
ilícitos. Entonces, para que nuestros amigos nos entiendan, este comité de la fiduciaria es quien analiza también la procedencia lícita de esos bienes muebles o inmuebles que va a aportar. Analiza a la persona, quién es la persona que va a... ¿Se pudiera decir que hace su debida diligencia? Empezamos desde ese ámbito a tomar el debido cumplimiento en ambas partes, desde la fiduciaria, al analizar que toda eso que se va a aportar, esos bienes. Sí, hace su debida diligencia. Claro. Es seguro, es lícito, es confiable y se tiene la trazabilidad, como tú bien comentas, ¿no? Con sus mitigantes de riesgos, a quién va a tomar como fideicomitente, porque no olvidemos que la fiduciaria, por disposición de la ley, ella tiene responsabilidades de que se cumplan los fines del fideicomiso y de cuidar el patrimonio fideicomitido y destinarlo para los fines que fueron aportados, ¿no? Claro. Esa es su responsabilidad de la fiduciaria. Entonces, pues así como vamos ahorita, aparentemente diríamos, pues el dinero que yo tengo debajo del colchón, pues lo meto en un fideicomiso y ya hasta lo metí a un banco, ¿no? No, el banco va a decir, oye, ese dinero, ¿de dónde viene? Claro. ¿Cómo lo obtuviste? Tiene su trazabilidad de cuál es el origen del dinero, que siempre va a cuidar que no sea un origen ilícito de ese recurso, ¿no? También incide lo que tiene que ver con la mal llamada ley antilavado, ¿no? Para no decir ley federal para la provisión e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, vamos a llamarle para efectos prácticos la ley, esa ley antilavado también debe de cumplir con todo eso, porque pues si no sería muy fácil que cualquier persona que se allega de recursos indebidamente, pues los aporte a un fideicomiso, ¿no? Entonces, también se tienen esos cuidados porque hay esa trazabilidad de los bienes, de todos los tipos de bienes y sobre todo el tema del dinero en efectivo. Normalmente los bancos, cuando dices es que tengo tanto dinero en efectivo, a ver, vamos por partes. ¿De dónde viene? Habrá bancos que de plano dicen, no, efectivo yo no te recibo. ¿El efectivo cómo se podía tomar para la fiduciaria? No, como es un bien. ¿Es un bien? Es un bien, claro, es un bien que se aporta y se va a llevar, nada más que pues yo lo tengo en efectivo. Oye, ¿por qué lo tienes en efectivo, no? Ese es el tema a justificar ante el banco, que sí nos va a preguntar, y tenemos que también no nada más decirle, sino tenemos que probarle. Demuestra. Y el banco pues va a valorar, a lo mejor dice, bueno, sí te acepto estos bienes inmuebles, estos bienes muebles, pero el efectivo no te lo voy a aceptar. Claro. A lo mejor no, de plano te dice, no, dice, no, porque pues a lo mejor tú me dijiste que deriva de una herencia porque tu abuelito tenía el dinero debajo del colchón y finalmente te lo dejó a ti. Y a lo mejor está el tema del testamento, el tema sucesorio, y efectivamente el dinero estaba debajo del colchón y se lleva todo y después ya lo tienes. Bueno, tienes una trazabilidad del recurso. Claro. ¿Cómo te llegaste de él? ¿Me explico? Pero si nada más es verbal y decir, bueno, pues es que eran los ahorros de mi abuelo, de mi padre, que finalmente me los dejó y él toda su vida fue empleado, pero fue guardando y me los dejó a mí, o personas que de repente pues les gusta de alguna forma ahorrar en la medida de lo posible, ¿no? Y de repente, pues, no sé, cada mes o cada tiempo pues, se compra una onza Troy, por ejemplo, y la va guardando, o se compra un centenario y lo va guardando, o monedas, ¿no?, que venden en el Banco de México, o, en fin, y lo va guardando, y después eso con el paso del tiempo ya se hizo un buen patrimonio, ¿no? Y pues, lo tiene en su casa, y de repente dice, oye, pues te lo dejo a ti, ¿no? No viene de ningún acto ilícito, porque el señor a lo mejor de su sueldo, pues recibía su sueldo y antes pues se pagaba en efectivo el sueldo, la famosa nómina de las bolsitas, y de ahí pues, compraba uno para ahorro y lo demás era su gasto corriente para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y lo fue juntando. ¿Cómo demuestras eso, no? Claro. O sea, ¿cómo lo demuestras? ¿Con puro dicho? ¿Con puras cuestiones de esa índole? A lo mejor con una jurisdicción voluntaria, ¿sí?, en donde pues, vas ante un juez donde llevas testigos donde así fue y ya tienes una sentencia que dice que sí, efectivamente es tuyo y que el dinero tiene un origen lícito. Pues ya el banco a lo mejor dice, bueno, ahora sí te lo puedo recibir, ¿no? O sea, ahí es donde usamos la creatividad para poder llegar en la medida de lo posible. Estamos hablando pues muy sui generis, ¿no? Sí, y ahí es donde la fiduciaria
valora ese riesgo, claro, aplica sus mitigantes para decir este documento lo considero, no lo considero, donde también se pudiera hablar de un apetito de riesgo de la fiduciaria, donde pudiera decir te acepto tal documento y tal no, porque las sanciones me imagino que también son muy grandes, ¿no? Lo que pasa es que la fiduciaria también tiene reglamentaciones. Claro. Sí, por la ley bancaria y también establecida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el Banco de México. Y también por la mala fama que tiene el fideicomiso, me imagino. Sí, la mala fama por el uso indebido que se le ha hecho, ¿no? Claro. Porque también veamos que pues, muchas cosas se manejan a través de fideicomisos y son seguras. ¿Sí? En muchos lugares del mundo el fideicomiso es una figura muy segura. Además, hay bancos a nivel internacional que dan créditos muy fuertes y es obligatorio usarlo y manejarlo a través de un fideicomiso. Pero es como hablábamos la vez pasada, tienen otra cultura jurídica, otra cultura también. Sí, pero lo que quiero llegar es que si es una figura que da seguridad. Claro. Y si la usas también por otras cosas, pues el fideicomiso, es más, es una sociedad anónima o la que quieras. Si la constituyes para andar vendiendo facturas, no me digas que por eso la SA ya es indebida, ¿no? No, le diste un uso indebido porque no es para eso. ¿Me explico? Lo mal usas, ¿no? No lo usas para lo que debe de ser. Y eso es lo que ha pasado con el fideicomiso. Entonces, y también ahí, pues bueno, pues los bancos, ¿qué te puedo decir? ¿No? Muchas veces, pues depende del personaje, pues de repente dobla las manitas, ¿no? Depende del personaje que sea y no se ponen tan estrictos como si fuera Miguel Martínez a ver un fideicomiso, digo. También hay que hacer mención de cosas como esas, ¿no? Que también tiene que ver con la cuestión corrupción. Por eso es que se emiten reglamentaciones, se emiten cuestiones a cumplir y también están en constantes revisiones del tema de los fideicomisos que están aprobando. Y también tienen reglamentaciones específicas a fideicomisos que son emitidas tanto por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por el Banco de México, ¿no? Entonces, es una figura para el banco muy reglamentada. Y también las sanciones pues son importantes, ¿no? Son muy interesantes las sanciones que puede tomar un banco. Pero regresando a esto, entonces el fideicomitente es quien decide qué aportar. Si todo el patrimonio está, vamos a llamarle bien jurídicamente hablando, si es un inmueble que está bien las escrituras, está el corriente del impuesto predial, en agua, todo está al corriente, el banco no dice que no. ¿Me explico? Entonces, si todo está al corriente y se puede probar en un momento dado el por qué es de mi propiedad, bueno, no nada más acreditar la propiedad, sino también el por qué es de mi propiedad, bueno, el banco lo recibe. Pero finalmente él decide. Si a lo mejor esta persona tiene 3 inmuebles y nada más decide aportar 2, el banco le dice, no, también el tercero, ¿eh? O no, tienes 2, y los dos están bien, están en orden. El banco le dice, no, no y este sí. ¿Me explico? El banco los toma, él decide qué aportar. Y él también decide para qué los aporta. Puede ser únicamente para resguardo de mi patrimonio. ¿Por qué? Porque pues, este patrimonio que yo he creado lo quiero resguardar para transmitírselo a mi familia, ¿no? O a quien yo desee. ¿Con fines hereditarios? Pues, podemos decirlo coloquialmente, ¿no? Pero realmente no es un fin hereditario, es un fin de transmisión, a través de que pues yo puedo decir, bueno, yo aporto este inmueble y en las reglas del fideicomiso puedo decir, a ver, yo aporto este inmueble y ya que se aceptó el fideicomiso, pero en el fideicomiso yo lo que dije fue, aporto el inmueble para protección de los bienes, ¿sí?, como mi patrimonio familiar. Segundo, este inmueble lo aporto para que, según mis conveniencias, en el paso del tiempo o según mis intereses, lo pueda yo rentar, lo pueda yo vender, lo pueda yo dar en garantía, lo pueda yo dar en comodato. O sea, enumeras todo lo que puedes hacer. Si no lo mencionas y después lo quieres hacer, la fiduciaria te va a decir, no, porque no me dijiste que tú podías hacer eso con este inmueble. ¿Qué es lo que se establece por medio de las cartas de instrucción? No, eso se establece en el fideicomiso. Después, si lo quiero vender,
hago una carta de instrucción para decirle a la fiduciaria que bajo lo previsto de la razón de por qué aporté el bien, una de ellas era venderlo, ahora sí lo voy a vender. Entonces le hago o lo voy a rentar, ¿sí? O le voy a permitir el uso a alguien en comodato, o lo voy a dar como garantía. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que, o a lo mejor hasta igual si lo voy a demoler, porque a lo mejor pues, está el inmueble, tiene un valor y de repente decido pues construir ahí unos departamentos, entonces la construcción tengo que demolerla. Entonces, eso cambia el valor del inmueble. Tengo que darles avisos a la fiduciaria, ¿no? Entonces, eso lo puedo hacer a través de una carta de instrucción. Y la fiduciaria no puede decir que no. O sea, ella no va a decir, no, ¿cómo que lo vas a vender? No, mejor réntalo, te conviene más que lo rentes. A ver, fiduciaria, tú nada más, si lo que yo te digo es algo que fue preestablecido, que es lo que se refiere a la ley, es algo cierto. O sea, te dije para qué lo aporté, ¿sí? Segundo, lo que te dije para aportarlo es un acto lícito, ¿sí? Perdón, fiduciaria, tú ya una vez aprobado el fideicomiso no puedes decir nada. Eso se encarga la fiduciaria de valorarlo antes de la aceptación del fideicomiso. Claro. ¿Me explico? E incluso, si a lo mejor dentro de lo que yo mencioné puede que caiga como un fideicomiso de actividades empresariales, bueno, la fiduciaria tiene que estar atenta a que si yo doy la carta de instrucción para hacer esa actividad, ya tendrá un fideicomiso que tiene obligaciones de carácter fiscal. ¿Me explico? Pero en tanto yo diga, bueno, pues a lo mejor lo hago, pero igual puedo decir, y a lo mejor lo puedo usar como bodega. ¿Me explico? O lo puedo, sí me doy a entender, sí, claro. Pero en tanto no se dé la eventualidad, pues no hay ninguna situación, ¿no? A menos de que yo diga, este inmueble lo aporto única y exclusivamente para ser rentado. Y nada más va a ser para eso. ¿Sí me doy a entender? Sí, claro. Entonces, yo voy a decir para qué se aporta el bien al fideicomiso. Y la fiduciaria no puede hacer otra cosa más que hacer lo que yo dije en el fideicomiso. Si por alguna razón, de repente hay inquietudes, el empresario dice, oye, ¿cómo que se lo aporto en propiedad? Porque así dice la ley, se transmite la propiedad. Dentro de los elementos de un bien, en términos generales, tenemos que los bienes tienen 3 elementos, ¿sí? Tienen un uso, un fruto y la propiedad. Entonces, en este caso, se transmite la propiedad a la fiduciaria. De hecho, se van a hacer las modificaciones ante el registro público de la propiedad. Y aparece como propietaria la fiduciaria. Exactamente. Ya no aparece el nombre del empresario, que es lo que muchos empresarios luego buscan cubrir, que no aparezca su nombre tantas propiedades por el tema de la delincuencia, ¿no? Por ejemplo, para resguardarse. Claro. Entonces, que esa sería otra razón para crear un fideicomiso, ¿eh? Sí. Entonces, ya no aparezco yo. Y el banco lo toma en propiedad, pero como para efectos de una representación, no porque realmente el banco tenga una discrecionalidad sobre el bien, que de repente yo diga, bueno, pues ¿sabes qué? El bien ya que lo tengo en fideicomiso, que es muchas inquietudes que se establecen con bienes inmuebles, donde el empresario dice, o sea, lo aporto el bien y luego tengo que pedirle permiso al banco para venderlo. No tienes que pedirle permiso al banco para venderlo. Tú ya previste en el diseño y estructuración del fideicomiso, ya le dijiste al banco qué es, para qué le aportaste ese bien. Y habrá cosas que sean ciertas o darlas, te lo aporto para venderlo. Bueno. No, te lo aporto para rentarlo. Está bien. No, te lo aporto y si se da la eventualidad por alguna contingencia, necesidad que yo tenga, algún apuro o simplemente porque me es conveniente venderlo, te lo haré saber, pero quiero que sepas que estoy pensando en que hay la posibilidad de venderlo, o estoy en la posibilidad de rentarlo, o estoy en la posibilidad de darlo en garantía, o de hipotecarlo. ¿Me explico? Entonces, pero yo tengo que decírselo a la fiduciaria qué es lo que puede hacer. Lo que yo no le diga, la fiduciaria no lo va a poder hacer. Y mientras yo decida hacerlo y darle esa carta de instrucción a posteriori para que la fiduciaria lo haga, la fiduciaria lo tiene que hacer. No me va a cuestionar. No puede decir, pues fíjate, como yo tengo la propiedad, pues ¿qué crees? Ahora me tienes que pedir permiso para hacer cualquier cosa. Yo te tengo que autorizar cualquier cosa que quieres hacer. O que le quiera dar el uso que la fiduciaria quiere, eso no se puede. O que el banco diga, ya es de mi propiedad, ahora pues yo lo vendo. Claro. Hagan de cuenta que es como el depósito del dinero que llevamos al banco. Se lo entrego al banco, ¿sí? No en propiedad, sino como depósito. Pero el banco
no dice, este es mi dinero, este dinero lo tengo en resguardo. Igual, lo tiene en ese resguardo, pero para cumplir fines específicos y lícitos. Esa es una particularidad que hay que tener muy clara cuando se crea un fideicomiso. Ahora, cuando se aporta este bien y se transmite la propiedad, también en términos de ley se establece que se crea un patrimonio autónomo. ¿Sí? ¿Qué es un patrimonio autónomo? Alguien debe tener ese resguardo, esa representación que se encomienda en la fiduciaria, porque es una institución de crédito. Y el fideicomiso está en una ley que se llama Ley General de Operaciones de Crédito, que viene del latín credere, de credibilidad. Es un acto de confianza. ¿Me explico? Es un acto de confianza. Desde que nació el fideicomiso, por allá de la época de los romanos, el origen histórico del fideicomiso es que, por ejemplo, cuando esos generales, capitanes, de los romanos que iban a batalla, pues ellos tenían ciertos privilegios, ¿no? Tenían tierras, tenían casas, tenían ganado, tenían sembradíos. Entonces, cuando iban a batalla, pues, ¿qué es lo que hacían? Encomendaban a alguien y le decían qué tenían que hacer con los bienes. E incluso se le dejaba dicho qué es lo que tenía que hacer si no regresaba de batalla, ¿no? Si en el camino moría, y no necesariamente porque lo mataran de batalla, había muchas enfermedades, muchas cosas. Entonces, estaba previsto eso. Y el fideicomiso en esencia no ha cambiado mucho. Y también le dejaba dicho, y esto se lo das a fulano, esto a merengano. Y claro, esa persona que era de su confianza, de ese general o de ese capitán o de ese que tiene cierta jerarquía en el ejército, digo como un ejemplo, él se lo dejaba a la persona que era de su confianza. En este caso, pues el banco, como institución de crédito, es una institución de confianza, de credibilidad. ¿Me explico? Hay que ver el sentido de la palabra en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso está regulada en esa ley, porque viene de un acto de confianza. Entonces, el fideicomitente le da la confianza al banco de que reciba sus bienes, ¿sí? Pero hay un elemento de los bienes que se puede llamar el dominio. El dominio el banco nunca lo tiene, que es lo que viene a completar lo que podemos conocer como nuda propiedad, que yo tengo ya la discreción total respecto de un bien. Es mío completamente, en propiedad, en posesión, en el dominio del bien. Entonces yo decido qué voy a hacer con él. Nada más que en este caso lo hago a través de una figura jurídica que se llama fideicomiso. Entonces, en este orden de ideas, el banco no va a poder hacer otra cosa más que lo que le instruyó a través de ese fideicomiso. Por eso se requiere que sea por escrito, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer con el bien? El banco no puede tomar decisiones respecto del patrimonio fideicomitido. Entonces, ¿quién decidió que se aportara el patrimonio? El fideicomitente. ¿Quién decidió para qué? El fideicomitente. Y ya tenemos tres figuras del fideicomiso, que es el fideicomitente, la fiduciaria, que es institución de crédito, y el patrimonio fideicomitido. Falta uno más, que es el fideicomisario. El fideicomisario es quien va a recibir los beneficios del fideicomiso. El fideicomitente y el fideicomisario puede ser la misma persona, sí, o puede ser persona diferente, sí, también. No es una cuestión ilegal, ¿no? Entonces, el fideicomitente, el fideicomisario es quien va a recibir los bienes los frutos o los beneficios del fideicomiso. ¿Hay algunos casos en los que se establezca que fideicomitente y fideicomisario no sea la misma persona? ¿No hay ningún caso? No. O sea, eso lo decide el fideicomitente. ¿Pero no hay algún caso que la fiduciaria o la ley establezca que no pudiera ser la misma persona? No, más bien hay situaciones de los efectos, sobre todo en materia fiscal, de cuando el fideicomitente y el fideicomisario son diferentes personas. Que eso no está mal, o sea, está bien. Nada más que la materia, en términos del Código Fiscal de la Federación, 14 del Código Fiscal de la Federación, establece que si el fideicomitente y el fideicomisario es la misma persona respecto de un patrimonio fideicomitido, para efectos fiscales no hay transmisión de propiedad, o sea, no hay enajenación, porque la ley dice que transmite en propiedad bienes o derechos. Entonces, todos sabemos que para efectos fiscales, en algunos casos,
digo no en todos porque fiscalmente la enajenación es la transmisión de la propiedad, lo dice el artículo 14, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, pero eso es para la materia fiscal, estamos hablando de la materia mercantil. Entonces, la materia fiscal dice, oye, si el fideicomitente y fideicomisario es la misma persona, no hay enajenación. ¿Por qué? Porque se entiende que, como decimos coloquialmente, me estoy pasando un dinero de una bolsa a otra, pero soy yo mismo, porque es fideicomitente y fideicomisario. Si ya el fideicomisario es distinta persona, entonces se abre enajenación. ¿Por qué? Porque pues es una forma en donde se está transmitiendo un bien a una persona diferente que puede generarle un beneficio. Entonces la ley dice, ahí sí hay enajenación para efectos fiscales. Si no, entonces entiéndase que no hay enajenación para efectos fiscales, ¿no? Claro. Entonces, depende cómo yo lo haga, pero sea el mismo o sea el mismo, eso no interfiere de que sea legal o ilegal mi fideicomiso. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde pudiéramos decir que se analiza previamente a modo de establecer esa productividad que se busca en el fideicomiso, analizar previamente cómo se va a utilizar y ver la productividad en el fideicomiso. Finalmente, ¿para qué lo voy a usar? Claro. O sea, finalmente tengo que hacer una estrategia. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Es la mejor opción? ¿No es la mejor? Es una opción. Es lo que muchas veces muchos han llamado la economía de opción, ¿no? O sea, ¿qué me conviene poner en un fideicomiso o no poner en un fideicomiso, ¿no? ¿Cuántos centros comerciales están en fideicomiso, no? Claro. Uh-huh. Que es el fideicomiso de arrendamiento. Sí, no necesariamente, sino están en un fideicomiso. Lo que quiero llegar es el uso de la figura, ¿me explico? Uh-huh. Y no necesariamente es un fideicomiso de arrendamiento. O puede ser de arrendamiento, también de venta de locales o de inmuebles. O sea, puede ser un fideicomiso muy versátil. ¿Me explico? El fideicomiso también es muy versátil. Pero la intención es que pues, está en un fideicomiso. ¿Y a eso sí se le pudiera llamar planeación fiscal? Claro. Planeación fiscal sana. Una planeación. No, sí, más bien planeación fiscal. Es que la planeación fiscal es como cuando decíamos, oye, la despensa, ¿no? ¿Qué es la despensa? No, pues la despensa pues es la canasta básica medularmente, ¿no? Oye, pero si le doy dinero, no le diste despensa, le diste poder adquisitivo, porque le diste dinero. Uh-huh. La despensa no hay mucho que pensarle, es el producto, ¿me explico? Los huevos, el aceite, el azúcar, la sal, esa es la despensa. Sí. Uh-huh. Si yo le doy dinero, no le estoy dando despensa, le estoy dando dinero, que es poder adquisitivo. Oye, si le doy vales de despensa, pues le estoy dando también poder adquisitivo, no le estoy dando la despensa. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces, de repente, ahí donde se van ajustando la ley para que a través de las ficciones de derecho, pues también se vaya reconociendo dinero como despensa por la finalidad que le estoy otorgando, ¿no? O esos vales de despensa, pues también se considera despensa por la finalidad que yo persigo de otorgarle eso a un trabajador. Nomás por dar un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, aquí el tema es, pues, lo que es, ¿no? Es como la firma, pues la firma es la firma. Y siempre la firma va a ser de puño y letra, ¿no? No, ahora ya está la firma electrónica. Bueno, y la mercantil o la firma electrónica avanzada, ¿me explico? Entonces, se va desgregando según la necesidad que el derecho tenga para cada ámbito del derecho, ¿no? En particular. Y ahí es donde hay que entender su lógica del por qué, ¿me explico? Entonces, en el fideicomiso pasa lo mismo. Es una figura del mercantil que está regulada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, pero también puede generar un efecto fiscal o puede no generarlo. Todo va a depender de qué. Oye, lo que el fideicomiso voy a hacer cae en supuestos de la ley y ahí se activa lo que es el hecho imponible, hecho generador. Sí, bueno. Aparte, ¿está reconocido por la ley? Sí, bueno, pues hay un efecto fiscal. ¿No está reconocido? Pues no. Ahí es donde entra un criterio peninsular muy, muy de su servidor, de cuando sí, cuando no. Si la ley dijo que sí, pues ya. Si la ley dijo que no, pues ya. No le busques. También, ¿no? Exactamente. No le estemos buscando o inventando cuando de alguna forma pues no está debidamente reconocido, ¿no? Entonces nos metemos en problemas y entonces en este orden de ideas es donde empezamos como que a usarlo para lo que no es, ¿me explico? Y hay que usarlo para lo que es y no excedernos, ¿no? de lo que el derecho nos permite. Entonces, lo que sí yo puedo hacer también es que de esos 3 personajes, 4 que ya comentamos, que son, vamos a llamarle, esenciales, a través de la
En principio. Entonces, ¿el fideicomitente tiene seguridad de no perder sus bienes? Sí. ¿Tiene seguridad de que él dispone de sus bienes? Sí. ¿Me explico? Total seguridad. Él tiene que pedirle permiso al banco para qué es lo que tiene que hacer ya una vez aceptado el fideicomiso. No tiene por qué pedirle permiso al banco si lo quiere vender, rentar o regalarlo o demolerlo. No tiene, nada más tiene que prever la posibilidad de lo que puede hacer con ese inmueble. Porque lo no previsto, pues el banco no va a permitir hacerlo porque él tiene la encomienda de que se cumplan los fines ciertos del fideicomiso. Donarlo. Por ejemplo, también, si no está previsto, pues, ¿qué crees? No. Pero, ahorita que comentabas el tema de la cuestión de la herencia, se menciona por transmisión de propiedad a la familia, ¿no? Pero lo que realmente está pasando es que yo puedo mencionar, por que nadie tenemos la vida comprada, y se puede dar la eventualidad de la muerte, se puede dar la eventualidad de una enfermedad, de un accidente, y a lo mejor me quedo más tonto de lo que ya soy. Incapacidad. Me quedo más incapaz de lo que ya soy, y a lo mejor pues ya no puedo ni siquiera, o por cuestiones de enfermedad o cuestiones seniles, en donde todo eso es. Entonces yo preveo en el fideicomiso, oye, ya lo instauré, ya dije que voy a aportar esto, con permiso. Ya dije que voy a aportar todo lo que está aquí al fideicomiso. Y ya dije, ¿para qué esto? ¿Para qué eso? ¿Para qué esto? ¿Y para qué la mesita? ¿Y para qué? Entonces ya todo está. Y después, oye, ¿y si me muero? ¿Qué va a pasar? Con todo eso. Pues ya está en el fideicomiso, ¿no? Y yo soy fideicomitente y fideicomisario. Entonces, a la luz de eso, de la operación de un fideicomiso, de las circunstancias y situaciones que se han dado, e incluso si ustedes, amigos, ven los estados financieros que publican los bancos en el Diario Oficial de la Federación, así como tipo de algo de investigación y de conocimiento, van a ver los patrimonios que están en fideicomiso que no ha entregado, porque no puede, porque no se le dijo, o porque se mencionó a un beneficiario, pero ese beneficiario nunca supo. Y a lo mejor se fue al extranjero o se fue a otro lugar, y él nunca sabe que cuando muera su papá o su tío o alguien, tenía que ir al banco a decir, oigan, yo soy aquel, para tener los derechos del fideicomiso, porque de repente como que se resguarda mucho, ¿no? Uh-huh. Y eso sí, hay un punto importante que también está en la ley bancaria, que es el secreto fiduciario, ¿no? El secreto fiduciario es algo muy importante que le da cierta seguridad al empresario de que su información no va a estar divulgada por todos lados, ¿no? A menos de que él lo diga. Uh-huh. Si él dice, mira, léete mi fideicomiso, pues bueno, él lo dio, pero el banco no. Así, a lo mejor la cónyuge o el hijo, ¿sí?, se enteran que él tiene un fideicomiso y se enteran en qué banco y todo, y van al banco y dicen, mira, aquí está mi acta de matrimonio en mi esposo, vengo a saber. El banco no le dice nada. Uh-huh. Y además me dijo este infeliz, bueno, me dijo mi esposo que yo ya soy de coraje. Que yo soy beneficiaria. Porque en el nombre sabe pronunciar, pero de ¿no? palabra. No, a lo mejor se lo dijo. Y le va a decir, pues sí, nada más que pues primero présteme, déjeme hacer la investigación y después veremos si es verdad o no es verdad, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene usted los datos del fideicomiso? No. ¿Qué número de datos? No. Bueno, pues déjeme, vamos a empezar por tratándose de el banco, pues déjeme investigar, ¿no? Y dice, no, pues usted no aparece en ningún fideicomiso. Pero no le va a decir. No necesariamente tiene que llevar los datos del fideicomiso. Lo que pasa es que es más fácil identificarlo. Uh-huh. El fideicomitente, el dato del fideicomiso. Y eso es lo que, en mi punto de vista, no está legislado mucho menos, es algo que el fideicomitente sí nombró fideicomisarios diversos, o una figura más que es el fideicomisario sustituto, que ha nacido de la práctica del uso del fideicomiso. Han nacido personajes como fideicomitente, sustituto y fideicomisario sustituto, ¿quién es el que los puede nombrar? El fideicomitente. Entonces serían 6 personajes dentro del fideicomiso. Pudieran ser, o hay otros más, como son fideicomitente o fideicomisario adherente. También han nacido esas figuras que si ustedes lo buscan en la ley no está. Entonces el fideicomitente y fideicomisario sustituto que bueno,
guardan dentro del fideicomiso. A todos ellos los va a nombrar el fideicomitente. Va a nombrar al fideicomitente o fideicomisario sustituto por causal de muerte, ¿sí? Por causal de incapacidad, por causal de enfermedad, por alguna situación, por cuestiones seniles. Nada más el tema es que pues, lo que él previó como causales hay que probarlas, ¿no? Si ya se murió, pues el acta de defunción. Pero si la persona no sabe, vamos a pensar que pues, la esposa sí sabe, el hijo sabe, pero un sobrino que él quiso dar, nunca le dijo, pues él nunca va a ir por la parte que le corresponde, ¿no? Y aquí pasa de que la esposa dice, pues ya no vino, que me toque a mí, porque yo era la esposa. Pues no, a usted nomás le tocaba esa taza de café y punto. Oiga, y el departamento que teníamos en Cancún, a ver, señora, a usted nomás le toca esto. Pero teníamos un departamento, eso no sé, a usted nada más me dijeron que le diera esto. Esa es la instrucción. Cuando se dé la fiduciaria cumple la instrucción. Claro. No le va a decir, ay, mire, y el departamento que estaba en Puerto Vallarta, y el de Cancún. No, se le quedó a tal persona, ¿no? Sí, si el empresario quiere proteger a su ahijado, que normalmente los empresarios luego toman como ahijados pues a los hijos de sus secretarias o cosas como esas, los toman como ahijados simple son cariño, bondadosos, cariño, ¿no? sí. Son bondadosos, son empresarios y ayudan a la gente. Entonces, lo pueden proteger. ¿Y quién le va a decir que no? Cosa que en un testamento, a ver, vamos por partes, ¿no? Se arman grandes problemas en un testamento, ¿no? Pero también una fiduciaria tiene que ser algo viable para que se pueda llevar a cabo, porque la fiduciaria no puede ser algo que no se pueda cumplir. Por eso. Entonces, él va a nombrar a quienes les deja los bienes. Y la fiduciaria se los va a entregar. Pero si él no le dice a que los deje como beneficiarios, pues ¿cómo van a ir al banco, no? Tiene que decirles, oye, con que les diga, mira, cuando yo me muera, tienes que ir a tal banco y esto. Oye, si yo tengo un accidente y quedo en estado vegetal o ya no puedo, tienes que ir a tal banco y tan. Y recabar el certificado, para que, ¿me explico? Y ya una vez probando eso, el banco no nada más dice, qué bueno que me lo trajiste, ya, no. Va y verifica que esos documentos sean reales y legales, ¿no? Igual también la identificación. Ya que identificó todo, dice, a ver, ahora sí, ya sé que usted es aquel, ahora sí, mire, nomás le tocó esto, dígame qué hacemos. ¿Me explico? Y si a lo mejor, como luego pasa, ¿no? Que el empresario a través o alguien, no nada más el empresario, cualquier persona, deja a lo mejor un bien y la venta del Rolls Royce antiguo que tengo, que se venda y que se le dé a fulana, ¿no? Y la esposa no quiere que se le dé a fulana y a lo mejor se vende ese Rolls Royce o ese vehículo, se vende en 100 pesos o en 1,000 pesos, ¿no? Ahí está el producto de la venta, toma 2,000 pesotes, ¿no? ¿Me explico? O sea, con este tipo de cuestiones no hay problemas. Tampoco se dan situaciones en donde a veces el empresario, y eso lo hemos visto, sobre todo con gente de la farándula, porque se corren los chismes, ¿no? De que alguien fue y dijo, es que este era su hijo, siendo un menor de edad. ¿Por qué? Porque en lo que es una cuestión sucesoria, ya sea por testamento o por designación de ley, una sucesión legítima o testamentaria, los menores de edad están protegidos, son herederos por disposición de ley, no legatarios, son herederos por disposición de ley, no puede quedar desprotegido. Entonces, y si hay testamento, aunque no haya sido nombrado en el testamento y se hayan nombrado puros legatarios, pero hay un menor de edad, ¿sí?, que tiene derecho, ¿sí?, porque era el papá o era la mamá, y alguien dice, pues, ¿qué creen? Este es el sorullo, ¿no? Y en lo que viene que si las investigaciones y que, a ver, el ADN, pues no, yo no tengo dinero, ¿no? Ahí háganlo ustedes. Yo no tengo dinero. Y complican las cosas, ¿no? Si de por sí luego entre hermanos, ¿qué agarrones no se dan, no? Por el temor de la cuestión del patrimonio, mucho o poco que luego tienen los padres, ¿no? Sí. Se pelean más por los bienes que por pelearse por cuidarlos, ¿no? O por darles una calidad de vida mejor cuando ya son viejos, ¿no? De cuidarlos, pues darles una calidad de vida por todo el trabajo y por todo el amor y cariño que ellos nos dieron, ¿no? Yo diría que más que compensarlo es la cuestión de humanidad, oye, es tu padre, es tu madre, ¿no? ¿Cómo no lo vas a cuidar? ¿Cómo no vas a querer estar con él, visitarlo, hablarle, estar, ¿no? Pero bueno, cada quien.
Pero sí se pelean por los bienes, eso sí, y se sienten con el derecho. Esto debe ser mío. A ver, espérame, tú lo trabajaste, tú lo hiciste. Yo creo que el fideicomiso es una de las formas muy buenas en donde el empresario deja el patrimonio donde él quiere y nadie le va a decir que no. Ahí no hay tanta traba si alguien llega y quiere reclamar. Con que se identifique, se demuestre que todos los documentos son legales y reales, porque eso va a depurar a la fiduciaria, los bienes se le entregan, sin tanto juicio, sin tanto brinco y sin tanta nada, ¿no? Y nadie le va a decir que no. Tiene más certeza dónde va a llegar su patrimonio. Tiene total certeza. Entonces, si el empresario fue el que creó el patrimonio, quien lo formó, pues yo creo que también él tiene el derecho de que se quede donde él se le antoje, ¿no? No es obligatorio, imperativo de que fueras con los hijos. ¿Por qué? Bueno, pues depende del hijo, ¿no? Digo, de repente hay historias hijos malagradecidos, ¿no? Catastróficas en ese sentido. Pero bueno, y dicen, no es que es culpa del empresario. Pues a lo mejor, pues puede que sí, porque no lo sé. Pero pues él se la pasó trabajando, haciendo empresa, ¿no? Y a lo mejor pues sí descuidó la parte personal y bla, bla, pero pues sea lo que sea, pues él lo creó, él si quiere dejárselos, pues eso se va a cumplir. Si no quiere dejárselos, también se va a cumplir. Finalmente se va a hacer lo que él se le antoje. A través de la transmisión de la propiedad de esos bienes, pero en virtud de sustitución del fideicomitente y fideicomisario, como beneficiarios de los frutos del fideicomiso. Entonces, de hecho, también por ahí existe el fideicomiso testamentario. Ese yo no lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque es un fideicomiso en donde lo único que tienes es que el banco funge como albacea. Entonces nada más tienes una albacea de caché, de categoría, que te va a cobrar un dineral. Costosa. Pero no te eliminas de los riesgos que tiene un fideicomiso respecto de trabar y atorar el patrimonio, ¿no? Digo, ¿cuántos de repente ya que se liberó todo después de muchísimos años? Dicen, no, ya para qué lo quiero, ¿no? Ya el bien ya no sirve, ya está más enyerbado, o sea, entonces ya el patrimonio se fue literalmente a la basura. Y para todo lo que se mató el empresario, no cumplió el objetivo, ¿no? En cambio, con este cumple el objetivo. Y puede ser inmediatamente o a futuro. Puede hacer muchísimas cosas. Entonces, esta conjugación de personajes, por ejemplo, en la venta de casas, donde se hacen desarrollos inmobiliarios, ahí se puede establecer el fideicomitente y fideicomisario adherente, ¿no? Que son los que van a adquirir. En los seguros, por ejemplo, esos seguros comunes que todos hemos escuchado, en donde se garantiza los estudios de los menores hijos o de los hijos, que se garantice, se hacen a través de fideicomisos, ¿no? Son figuras, y son fideicomisos pues, cuidados, ¿no? No son nada más de que, se me ocurrió y ya vamos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque intervienen, pueden ser también hechos para cometer fraudes, ¿no? En ese orden de ideas. Entonces, se busca siempre que sean fideicomisos, y eso es donde la ley empieza a meter mano, de que los fideicomisos se hagan para lo que es. Por eso también el tema de lo que es el beneficiario controlador, pues tocó la figura del fideicomiso, ¿no? Porque también no olvidemos que el fideicomiso, pues al final del día yo aporto bienes y ¿con qué me quedo? Me quedo con derechos fiduciarios que también puedo vender. O también puedo aportar a otro fideicomiso. Puedo aportar derechos. Entonces, que el otro fideicomiso es donde aporto mis derechos fiduciarios, ¿no? En fin, se pueden hacer muchísimas cosas o hacer una conjugación de todo dentro. Estoy hablando dentro del tema del legal, dentro del tema del deber ser. Por eso hablo yo de jugar, pero jugar como buen jugador, con las reglas del juego, cumpliendo. No se trata aquí de incumplir ninguna disposición ni de hacer cuestiones amañadas o engañosas, sino hay que ser al contrario totalmente transparentes. El banco cuida eso también, que todo sea totalmente entendible. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad. Entonces, en todo esto sí es importante tener lo que comentabas, que eso hoy se conoce como esa debida diligencia, ese cumplimiento, porque le va a dar mayor transparencia a tu fideicomiso. Le va a dar, y me refiero a transparencia con el tema de la credibilidad. Esto, pues, cuando operamos los fideicomisos, pues no es nuevo, así es. Porque el banco me lo va a pedir desde siempre, ¿no? Por ejemplo, decir, mira, te traigo esto, banco, y cómo sé que eso es tuyo, ¿no? Claro. Te traigo esta joya, y cómo sé que no te la robaste, cómo sé que sí es tuya. Sí, claro, voy a entender. Entonces, hay que probar. ¿Cómo demuestro? A lo mejor, no sé,
yo pienso que cuando hago una valoración de mi patrimonio, que a lo mejor mi casa es lo más valioso, ¿no? Y después resulta que no, que a lo mejor de ahí del tatarabuelo viene esta pintura, y resulta que esta pintura, cuando me la evalúan, vale más la pintura que la casa, ¿no? Cuando yo hago una valoración de mi patrimonio. Oye, pero pues viene del tatara, ¿cómo demuestro que es mía? Que se quedó dentro de los bienes de una casa que primero recibió mi papá o mi abuelo, luego recibió mi papá y luego la recibí yo, claro, a través de la cuestión sucesoria. Pero estaba esa pintura ahí, ¿cómo lo demuestro? Bueno, pues hay un mecanismo a través de lo que podemos llamar una jurisdicción voluntaria para reconocer que eso es mío, a través de una resolución judicial, ¿no? O sea, siempre hay forma de poderlo hacer. El tema es que pues, si yo me lo robé, y ya lo colgué ahí, y así me robé ese y me robé varias cosas, o lo compré de dinero mal habido, ¿cómo lo voy a demostrar? Aparte, pues también tiene que ver quién es la persona, ¿no? ¿Qué historia tiene? Porque si de repente va Miguel Martínez... Se aparecen listas negras. Sí. Oye, esa empresa, si todo eso el banco lo verifica, por supuesto, sí, claro. Antecedentes no penales, o sea, todo eso se verifica. El banco tiene que ver con quién está tratando. ¿Por qué? Porque también hay muchos testaferros, o se han usado testaferros, o sea, prestanombres para efectos del patrimonio fideicomitido, y después, por la divinidad, los derechos son para mí, ¿no? Sí, cumple el perfil, ¿no? O se puede usar a través de ¿qué? De contratos de mandato, con representaciones, ¿no? En donde, pues, yo puedo ir a comprar este bien y en nombre de Miguel Martínez, pero realmente lo estoy comprando en nombre de otra persona, que es a través de un mandato. Y se pueden usar muchas figuras accesorias al fideicomiso. ¿Con qué intención? Con la intención de que el verdadero beneficiario, el verdadero propietario no aparezca en la foto. Está bien, ¿por qué no quieres aparecer? Mira, pues por cuestiones de seguridad. Pero te puedo demostrar que, mira, ok. Si se demuestra a través de esa trazabilidad, porque no es mal usar esas figuras, no, por supuesto. Si existen en el derecho es porque se pueden usar. ¿Me explico? Están reconocidas. El tema es para qué las usaste. Pero si a lo mejor me dedico al narcomenudeo y pues voy juntando mi dinerito y voy comprando aquí, voy comprando allá, y cuestiones en efectivo, y ya tengo ciertos bienes que quiero aportar al fideicomiso. Oiga, ¿usted quién es? ¿Y qué ingresos tiene? ¿Ya declaró? Oiga, ese dinero, ¿de dónde lo sacó? No, pues de ahí, ¿cómo que de ahí? ¿No? ¿Sí me explico? Vendedor de la informalidad que tuvo muchas ganancias y no las enteró la autoridad, no las bancarizó. Cubre RFC, todo eso tienes que probarlo, el banco te va a investigar. Ahora, si a lo mejor pues, te ve cara de bondadoso y de buena gente, y dice, no, pues yo pues vendiendo mis tacos. Y sí, no es indigno vender tacos, ni es malo, por supuesto, es tan digno como cualquier trabajo, cualquier profesión, cualquier oficio. Pero nada más que no pago impuestos. No, pues nada más que no pago impuestos, y el dinero no se lo hizo de forma ilícita. Ahora, ¿de dónde viene el tema de la ilicitud? Cuando no pasó por una cuenta fiscal, cuando no pasó por una declaración fiscal. ¿Me explico? Entonces ahí viene el tema del banco diciendo, no, espérame tantito, contigo ni a la esquina, ¿no? Claro. Entonces, esos ya van a ser esos mitigantes de riesgos que el banco va a valorar para saber si recibe o no recibe tu recurso. Hasta dónde no. ¿Cuántas operaciones nos hacen en una... Es más, la central de abastos toda completa está en un fideicomiso. Y no obstante se hacen operaciones con las bodegas, que no son de ellos. Nada más tienen los derechos de uso de las bodegas, ¿no? Porque están en un fideicomiso que es del Departamento del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México ahora, ¿no? Entonces, el fideicomiso puede servir para muchas cosas, para muchísimas cosas, y dar certeza. Los dueños de las bodegas no son dueños de las bodegas, no es cierto. Ellos tienen el derecho de uso de la bodega, pero no es de ellos, en propiedad no es de ellos, están en un fideicomiso, que es para eso, ¿no? Entonces, también fideicomisos con fines filantrópicos también se pueden hacer. O sea, es muy versátil el uso del fideicomiso, ¿no? La legislación fiscal, evidentemente, por su finalidad, por su objetivo, que es eminentemente recaudatoria,
pues también, oye, si tú haces actividades empresariales a través de un fideicomiso, por eso el artículo 16, último párrafo del Código Fiscal, siempre ha reconocido que también es empresa cuando lo haces a través de fideicomiso, ¿no? Y ya para efectos fiscales, pues un fideicomiso donde haces actividades empresariales, pues bueno, ya tiene sus obligaciones fiscales como si fuera una persona moral. Y por ejemplo, perdón. La autoridad partícipame, ¿no? No, y está bien, pues se está generando riqueza, estás cayendo en el supuesto, nada más que a través de una figura que no es ni persona física ni persona moral. Es una figura que no tiene personalidad jurídica propia. E incluso Fidelic, no sé si alguna vez oíste hablar de Fidelic, o fideicomisos que se crean para la enajenación de los bienes que incautan. Era el fideicomiso liquidador de bienes. Son los que hacían lo de la libre moneda. Fidelic hacía eso. De hecho, fue un tiempo cliente de nosotros antes de que desapareciera y tenía trabajadores. Por eso es que el artículo 12 de la Ley del Seguro Social menciona que también están en un régimen obligatorio los trabajadores de las figuras jurídicas sin personalidad jurídica propia. Y abarcó todas. Una de ellas fue el fideicomiso. ¿Me explico? O sea, tampoco las cosas. Hay veces que, lo digo con el debido respeto, es que no entendemos por qué la ley dice eso. Porque no conocemos otras figuras. Y la ley de Seguro Social fue todavía más, se usó una inteligencia mejor que, por ejemplo, en el caso de la acción de participación, que el 7B del Código Fiscal. La ley de Seguro Social, su alcance del brazo de la ley fue mucho más amplio que lo que establece como AMP la ley del impuesto sobre la renta, hablando de esas asociaciones para hacer negocios, ¿no? Pero bueno, ya algún día ampliarán el brazo de la ley, ¿no? Para que abarquen lo que no han abarcado. Claro. Y que la ley de Seguro Social en un tajo abarcó, ¿no? Sí. Con decir nada más eso. Esta es una figura sin personalidad jurídica propia, pero si tiene trabajadores, que puede tener trabajadores un fideicomiso, ¿sí? Debe estar en el Seguro Social, ¿sí? Una de esas pruebas son ese tipo de fideicomisos y otros muchos más, ¿no? Que a través de la fiduciaria se contratan a que mantengan limpio la plaza, por ejemplo, Reforma 222, Plaza Delta, cosas como esas, pues se puede hacer, no digo que sí funcione, se puede hacer, es nada más para efectos de ejemplificar. Por supuesto que puede tener trabajadores un fideicomiso, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, es muy versátil el uso del fideicomiso. Yo sugiero que lo analicemos bien, lo estudiemos adecuadamente, busquemos comprenderlo en su lógica, no en lo que a mí me parece o no me parece, ¿no? Porque es que me parece, o ya sabe las... Lo que le pueden o no encontrar, ¿no? Exactamente, o las domingueras, ¿no? Me hace ruido. Pues, estudia, ponte a prepararle y entiéndele, concéntrate para entenderle, ¿no? Puedo entrar en esta laguna, ¿no? Luego también el tema de las lagunas, ¿no? Donde, pues bueno, es lo que todo el mundo anda buscando, las dichosas lagunas, ¿no? Y luego las lagunas se las crea el mismo lector de la ley. Yo aquí les recomiendo que lo busquen leer. No hay mucha literatura del fideicomiso, desgraciadamente. Hay por ahí algunos libros que, pues bueno, con todo respeto no recomiendo. Yo recomiendo que nos pongamos a leer la ley, porque dicen cada cosa que no es así. Incluso, por ejemplo, pues he tenido pues, el tema de discernir con algunas personas que dicen gozar de cierta posición en el ámbito fiscal y están hechos artículos de fideicomisos, ¿no? Pero cuando te pones a platicar se ve que en su vida han diseñado uno. Han leído fideicomisos, pero no es lo mismo leer un fideicomiso que tú diseñarlo, tú crearlo, tú redactarlo, qué pones, qué no pones, cómo lo integras, cómo esto, cómo lo otro, cómo lo discutes, en el buen sentido de la palabra, con el comité fiduciario, qué quisiste decir, ¿no? Cómo lo redactaste y lo que el cliente quiere y tú lo pones y cómo lo diseñas, ¿no? O sea, eso luego se ve quién ha diseñado, quién no ha diseñado un fideicomiso. Claro. O sea, no nada más que conozcas la ley, qué dice la ley, porque aunque la conozcas no sabes los alcances si nunca lo has hecho. ¿Me explico? Y eso pues creo que así es, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos que pueden decir, pero no hay mucha literatura productiva, a mi consideración, como lo digo con el debido respeto y mi consideración, del fideicomiso. Lo que puedo recomendar son diversas disposiciones o investigaciones que se han sacado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Porque, pues bueno, no es que sea el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sino que deben de cumplir con un protocolo, con una formalidad, o sea, no nada más es, pues se me ocurrió hoy escribir esto, ¿no? No, deben de tener toda una cuestión protocolaria de una investigación formal, claro. ¿Sí?
para que tengan cierto reconocimiento, ¿no? O cierta veracidad, o también incluso se llega a generar doctrina. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Los que están en el mercado, pues no, muchos de ellos ni siquiera han hecho un fideicomiso, ¿no? Tratan de explicar lo que la ley dice y tratarla de ejemplificar, pero pues queda muy corto, la verdad. No me atrevo yo a recomendar ningún libro de ninguna editorial, y menos de las de supuesto caché, ¿no? O tratan de explicar lo que entendierón. Sí, y si lo entendieron mal, así lo explican, claro, ¿no? Claro, porque estamos hablando genéricamente, ya en hacerlo tiene muchas particularidades, el diseñar, el redactar un fideicomiso, ¿no? Por ejemplo, el fideicomitente a lo mejor dice, pues no, nada para mi hijo, pero pues que viva de algo, y en el fideicomiso se establece. Y a lo mejor se lo quiere dejar al nieto. Y le pone, y este bien a mi muerte va a ser transmitido una vez que mi nieto tenga la mayoría de edad y tenga una maestría en donde haya sacado una calificación mínimo de 8. Y claro, se lo da a conocer al nieto, ¿no? Porque el nieto no va a adivinar. Si tú sacas una mínima de 8, mira lo que cuesta. Y si le pone 10, ya él sabrá si sí o no se cumple. Yo aporto las acciones y estas acciones a mi muerte, ¿sí?, van a pasar a mis hijos en partes iguales, ¿sí?, siempre y cuando a mi muerte en los siguientes 5 años ellos hayan incrementado la productividad de los últimos 5 años que yo llevé a la empresa, y si no, que se vayan a la beneficencia pública. Un poquito como los italianos, ¿no?, que son drásticos. Acá no, acá somos muy apapachadores, pero pues pon al inútil a trabajar, ¿no? Ponlo a que se la rife por la empresa. Lo que tú hiciste, bueno, el que creó el patrimonio. O mínimo, ¿no?, que que la mantenga igual, ¿no? Pero pues cuántas historias no conocemos donde la empresa y de repente ya llegan los que fueron a estudiar a Harvard y la truenan, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se pueden prever en un fideicomiso, ¿no? Y que la administre totalmente un comité que dependa de la fiduciaria, ¿no? Y con restricciones y bueno, sí, que le den para vivir a ellos, y a lo mejor preparas a los nietos, ¿no?, que se vayan enfocando a la empresa. Digo, muchas cosas que se pueden poner en un fideicomiso, ¿no? Claro, deben ser cosas alcanzables, ¿sí?, cosas asequibles, ¿no?, como dice la Ley de Ingresos de la Federación, cosas que sean viables, no lo que yo me fumé o cosas, pues para que vean, no, o sea, porque la fiduciaria no lo va a aceptar, ¿me explico? Claro. Tampoco es su voluntad totalmente, estamos hablando de su voluntad bajo una cuestión de un sentido común que es alcanzable, ¿no? Eso es lo que la intención. Pero no sé, creo que me comentas que habían algunos. Sí, hay bastantes comentarios de nuestros amigos. Gracias por acompañarnos y por participar. José Luis Sánchez, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, excelente tema. Hay quienes utilizan el fideicomiso como herramienta de planeación fiscal. ¿Cuál es su opinión? Claro que sí. Y está bien dicho, como planeación fiscal. ¿Por qué tenerle miedo al tema de la planeación fiscal? Pues la planeación fiscal es hacer las cosas conforme la ley dice. ¿Me explico? No necesariamente como muchos nada más conocen las formas de hacer las cosas o como la autoridad quiere que hagamos las cosas. Es como las diversas posibilidades que la ley me permite para hacer una actividad, ¿no? Por ejemplo, hay una materia que me hace en favor mi querida facultad de mi UNAM, ya de varios años, confiarme, ¿no?, que es alternativas jurídico-fiscales, ¿no?, o algunas otras instituciones que me hacen favor a nivel posgrados, que me hacen favor de invitarme a hablar justamente del tema de planeación fiscal, ¿no? Es que la planeación fiscal no es mala. Yo no entiendo por qué. Que han disfrazado cosas malas con la palabra planeación fiscal, es otra cosa, ¿sí? Pero la planeación fiscal es algo que incluso debe de llevar una ética, por supuesto, debe de llevar una moral profesional, debe de tener un fundamento legal. O sea, que la ley te permite hacer lo que estás haciendo. Que tú, a través de un soporte jurídico, que son los contratos, las actas, todos los documentos que van a demostrar que te ubicas en el supuesto de ley, que lo cumplas con las formalidades, requisitos y protocolos que las leyes te exigen para ubicarte en ese supuesto. Ese va a ser tu soporte jurídico, evidentemente, y eso ha sido de toda la vida, no ahorita que está de moda el tema de razón de negocio. Siempre se ha requerido la razón de negocio. Sí. Se ha requerido también el tema de la justificación en cuestiones de contabilidad.
¿Me explico? O sea, eso no es novedoso. El tema que tú demuestres que estás haciendo lo que dijiste que estás haciendo en términos legales, que es lo que dijiste, ¿no? Es como, por ejemplo, si un hombre recibe un depósito de una mujer y nomás por decir, es que es mi cónyuge, ya con eso, ya, sí es cierto, ya, digo que es su cónyuge, ya, no tienes que demostrarlo. O en el estado de cuenta diga que es un préstamo. Por ejemplo, no tienes que demostrarlo, no nada más es decir, claro. Que es donde de repente pues, nos pasamos y eso lo vemos como cuestión de planeación. Creo que también desde ahí tenemos un concepto torcido de planeación. Planeación fiscal es finalmente lo que establece el artículo 5 del Código Fiscal, que es aplicación estricta de la norma. Sí. Porque voy a caer en el supuesto, sin lugar a duda. Porque si tengo lugar a duda y hay un riesgo, y los empresarios no compran riesgos. Un riesgo, a ver, espérame, pues se ve que no es tu lana, ¿verdad? Se ve que no es tu patrimonio. Entonces, no debe haber el más mínimo riesgo. Y eso te deriva de dónde? De ser precisos en la aplicación de lo que es la ley, ¿no? Le parezca a quien le parezca y al que no también, ¿no? Pero finalmente, pues, cada quien, como decimos en el ámbito coloquial, ¿no? Cada quien se raza con sus propias uñas, ¿no? Al final del día, cada quien sabe lo que está haciendo. Sí. Eso es un punto innegable, ¿no? En decir, híjole, pues en donde me encuentro, ¿no? Donde le caiga una revisión y luego hasta el dueño te quita, ¿no? O cuando dices, no, ¿qué? Pues que vengan y revisen cuál es el problema, ¿no? Entonces, eso es la planeación fiscal. Pagar impuestos conforme a ley corresponde. Nada más que tú te vas a ubicar en el supuesto. ¿Por qué? Porque todo en el ámbito fiscal es dinero. Todo es dinero. Tengamos presentes, todo es dinero. El efecto fiscal de ese dinero va a ser a través de cuál es la nomenclatura jurídica por la cual me allegué de ese dinero. O sea, a través de qué figura jurídica me hice yo de ese dinero, ¿no? Y usando bancos, usando todo lo que permite una trazabilidad. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Punto. Y entonces eso es lo que te da seguridad jurídica. Te piden esto, ahí está. Te piden esto, ahí está. No te vas a andar escondiendo. O si no, mira, esto va a durar hasta que te llegue la autoridad. No, espérame, ¿cómo que esto va a durar hasta que llegue la autoridad, no? O de repente, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con empresarios? Es que me hicieron una planeación, pero llegó la autoridad y todavía el contador me dijo, bueno, pero te sirvió 3 años. ¿Cuál me sirvió 3 años si la autoridad viene por el impuesto que no pagué de los 3 años anteriores? O sea, no me fastidies, ¿no? Pero 3 años estuvimos sin problema. O sea, muy López Obrador el tema, ¿no? O sea, tuvimos 3 años. Por favor, o sea, y para que vean que no nomás es onda del presidente, ¿no? O sea, muchos dicen, pero te sirvió 3 años. No me sirvió nunca. Porque hoy que llegaron, me vienen por los impuestos de hace 3 años. Sí. Llegaron por 1 y pues ya ampliaron a 3. No, nada de que pues 3 años te beneficié 3 años. ¿Cuál me beneficié? A lo mejor en otros países, con otro tipo de visión, muchos de los que son defraudadores y lo saben y lo hacen, ellos cometen los actos indebidos, le juegan a que no van a ser revisados o que la autoridad no va a descubrir, pero no se gastan el dinero, lo guardan. Conforme va aplicando, por ejemplo, la presión de caducidad, se lo van gastando, porque si los agarran, no, ahí está la lana, ¿no? Tiene para pagar, en cambio aquí lo que quieren hacer es gastárselo, ¿no? Entonces, pues son visiones diferentes, sí. ¿No? Hasta incluso de los defraudadores fiscales de otros lugares, ¿no? En todos lados se cuecen habas. Pero eso no es planeación fiscal. Justamente es la palabra defraudación fiscal. Sí. O como dicen, es que la planeación, es que ustedes hacen planeación legal o manipulan la ley. No, tú no manipulas la ley. Pues si tú manipulas la ley ya lleva algo de tu discreción. Y eso pues ya cambiaste el supuesto que la ley te establece, ¿no? Estás legislando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es la ley bajo tu discreción. Que también eso es como es común, que quien te diga lo que cree, piensa, soñó, se imaginó, que la ley dice y el alcance de la ley. Esa no es planeación fiscal. ¿Sí? La planeación fiscal es objetiva. La ley y el método de interpretación con sus reglas del mundo del derecho que estés hablando, si es civil, si es mercantil, si es laboral, si es fiscal, y su sustento jurídico. Entonces, estaremos hablando de una planeación fiscal. Y donde que venga quien venga a revisar. Que si la autoridad pide información del fideicomiso, ¿por qué no se la vas a dar? Pues ¿para qué lo hiciste entonces? o sea, es un punto muy lógico, ¿no? De que, oye, pero si viene alguien, no lo vais a enseñar, ¿no? Entonces, ¿qué me trajiste, ¿Qué fue no? Lo que hiciste? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, en este orden de ideas, el fideicomiso sí puede servir como una herramienta de planeación, incluso reconocido por la ley. Porque también, por ejemplo, en este punto, por ejemplo, el fideicomiso, un fideicomiso de arrendamiento, que puede ser en persona física, en persona moral, y los dos son legalitos.
Nada más que hay mayor beneficio en el de persona física. Hacerlo por persona física. ¿Por qué? Porque el arrendamiento hecho por persona física no cae en el supuesto del artículo 16 del Código Fiscal y menos en el último párrafo. Porque aun cuando hago el arrendamiento a través de fideicomiso, no es una actividad empresarial. Entonces cae en otro supuesto y es un fideicomiso específicamente regulado por el capítulo 3 del título 4 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ¿no? Y como un esquema de planeación fiscal, por supuesto que se puede hacer. ¿Y dónde está la ilegalidad o la ilicitud o el que no se puede hacer? Pero entonces hay que analizarlo y planearlo previamente, ¿no? Por supuesto. Y va a pagar su impuesto. La ventaja es ¿cuál es? Que por la figura jurídica que se está utilizando, no va a pagar el mismo impuesto si lo hace directamente que lo haga a través de un fideicomiso. ¿Me explico? Pero de que va a pagar, va a pagar. A lo mejor no el mismo impuesto. La planeación fiscal no se trata de no pagar, ¿sí? No buscas no pagar, ¿sí? Lo que buscas es llegar a condiciones más productivas en el pago de la contribución. ¿Me explico? Usando el derecho, sin presionar, sin modificar, sin alterar una interpretación de lo que la ley dice, ¿no? O sin decirse, yo soy tan, y a mí, pues no. Digo, si yo digo que sí es porque la ley lo dice, la ley lo permite, la ley, bajo su método de interpretación y con sus reglas del juego, ¿sí? Por eso me hablo yo que es jugar con la ley, pero con sus reglas del juego, mira, esto es esto, ¿no? Por eso es que todo es dinero. La diferencia es la nomenclatura jurídica por la cual yo me llegue de ese dinero y que lo pueda probar, que es donde viene el tema de pues, todo lo que podemos conocer como trazabilidad, debido cumplimiento, mitigantes de riesgos, que yo cumpla con todo eso, que tuve los cuidados necesarios para hacer esa figura. Entonces, si me piden información, no tengo por qué decir que no. Al contrario, pues aquí está autoridad. Y si no le entiendes, pues me preguntas, ¿no? Porque muchas veces tampoco le entienden las autoridades a lo que le estamos entregando, ¿no? Simplemente una cooperativa. No le entienden, ¿no? Por ejemplo, el 28 de la Ley de Gerencias Cooperativas, cuando lo implementas en una cooperativa, la autoridad no entiende cómo se va a valorar eso para darle un remanente, ¿cómo se llama? Un archivo de rendimiento, perdón. El remanente es en sociedad civil, un tipo de rendimiento en socio cooperativista, no lo entienden. Los fondos de previsión social que establece la misma ley de las cooperativas, ¿no? O sea, muchas cosas que no lo entienden porque no es de común. Y también las cooperativas se han usado para cuestiones fraudulentas, ¿no? Para cuestiones indebidas. La figura hay que entender que tiene una razón, tiene una lógica, tiene un porqué y un para qué. Entonces, úsalo para eso, ¿no? No lo uses para lo que tú crees que te imaginaste que puede ser. Me explico que eso es lo que en su mayoría pasa, ¿no? Lo que queman, ¿no? Las figuras Así jurídicas. es. Entonces, pues mi comentario es ese, sí, es de planeación fiscal, y sí, es planeación fiscal, es como planear. Todo el mundo, aunque sea empíricamente, pero planeamos nuestros días desde que nos levantamos, ¿no? Ahorita me voy a levantar, voy a bañar, ya me voy a ir, Es más, hasta mentalmente ya hasta regresamos en la noche, ya te estimamos como aquí vamos a regresar, ¿no? Estamos planeando, todo es sujeto a planearse. Nos cansamos de pensar qué vamos a hacer en el... El tema es cuando se le mal llama una planeación que se busca afectar al fisco federal o se busca afectar a terceros también, claro. ¿No? Esa, pues no es una planeación, puede ser una planeación, es como los delincuentes, los de caché, son tremendamente inteligentes y por supuesto que todo lo que hacen lo planearon. Y tienen las mejores herramientas. Pero lo planearon para mal, para afectar drogas, secuestros, violaciones, trata de blancas, pero lo planearon, sí. ¿Me explico? O sea, lo planearon, ¿me explico? En este caso, una planeación fiscal que se puede conocer como elusión fiscal no es algo ilegal, no es algo ilícito. Lo ilícito es hacerlo, como dice vamos a suponer el 109 fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, ¿no? ¿Sí? Que a través de contratos busques la afectación del fisco federal. Si buscas afectar a alguien, espérame, pues eso ya no es una cuestión de una planeación en la extensión de la palabra, ¿no? Sino es una planeación para afectar o hacer un fideicomiso, que también la ley lo prevé, hacer un fideicomiso por fraudes de terceros. Sí. Si yo sé que yo te debo y no te quiero pagar, pues no te quiero pagar. Hay algunos que son así, ¿no? Y digo, pues, para que no me embarguen bienes y diga, debo, no niego, pago, no tengo, aporto mi patrimonio a un fideicomiso.
Pero no lo estoy haciendo porque realmente quiera el fideicomiso, lo estoy haciendo para que tú no me cobres. Sí. Entonces, es una acción que estoy haciendo en fraude de terceros. Y me lo aceptó el banco y todo. Ay, estoy bien legal, ¿no? Y el tema es caer a demostrar este tipo de cuestiones, ¿no? Y esa, pues no podemos establecer como una cuestión en la extensión de la palabra de lo que debe ser una planeación fiscal, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos con Vic Pérez. También nos dice, buena tarde, un fideicomiso de estudios se entregará en noviembre. ¿Es causal de ISR? Híjole, Vic, ¿a qué te refieres con un fideicomiso de estudios? Son de los fideicomisos que te van a hacer llegar el recurso para el tema de los estudios, o sea, no sé. Ahora, el tema es como yo comento, la nomenclatura. ¿Qué nomenclaturas? ¿Por qué concepto? ¿Sí? Porque lo que te van a entregar es dinero. ¿Por qué concepto te van a entregar ese dinero? ¿Y quién fue el fideicomitente que te lo dejó? O sea, ¿cómo está funcionando eso? Es lo que tenemos que ver para ver, depende cómo le pusieron, si tiene un efecto fiscal o no tiene un efecto fiscal. Claro. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, en materia fiscal tenemos tantas ficciones que son ficciones jurídicas que le dan nacimiento al hecho imponible, o sea, que le dan nacimiento al pago del impuesto, que incluso la ley dice que una aportación de capital no es ingreso, ¿verdad? Ah, pues es en efectivo y rebasa tanto monto y no me dijiste, se convierte en ingreso. Oye, espérame, eso no es ingreso, aportación de capital. Entonces tenemos que ver con claridad cuál es el concepto por lo cual, en eso que se llama como fideicomiso de estudios, el concepto por el cual está recibiendo ese dinero. ¿Por qué lo recibe? ¿Y quién lo está recibiendo? ¿Y por qué lo recibe? ¿Sí? ¿Es una donación para tus estudios? Pues puede ser para tus estudios, pero lo que está recibiendo es dinero. Sí. No es lo mismo que yo te diga, no, yo te pago los estudios, entonces sí los estoy pagando. ¿Me explico? A que toma este dinero para sus estudios. Es como el tema de la despensa, ¿no? No, ¿cómo no? Es deducible, yo le di despensa. A ver, ¿y dónde está tu factura donde compraste los huevos, la sal y todo eso para dárselo? No, le di el dinero. Ah, no, entonces no le diste la despensa, le diste poder adquisitivo. Wow. Le diste dinero, ¿me explico? Aunque tú le llames despensa. Dice un principio de derecho, no importa el nombre jurídico que des al acto, el acto jurídico persiste. Entonces tenemos que desentrañar en ese fideicomiso por qué razón se le está dando el recurso o el dinero, o se va a pagar, ¿me explico? Claro. ¿Qué es lo que está pasando para efectos si cae en un supuesto de ley o no en un supuesto de ley, ¿no? Claro. Bueno, Adrián Gómez también, buenas tardes, excelente tema. Si se da un edificio de departamentos que se rentan a un fideicomiso, ¿este puede tener empleados para el mantenimiento del edificio? ¿Quién paga los impuestos? ¿Y la fiduciaria lleva la contabilidad o la puede llevar el fideicomitente o el fideicomisario? Mis felicitaciones y agradecimientos. No, al contrario, a ti, Gracias. Adrián, muchas gracias y muy importante pues todo lo que preguntas en tu comentario. Y válido, muy bien. Dice, bueno, un edificio de departamentos se renta, fíjate, se renta a un fideicomiso, cuidado. Se le renta a un fideicomiso, o sea, el fideicomiso va a usar esos departamentos. Los va a usar para ahí tener sus oficinas, para a su vez subarrendarlos, ¿para qué los va a usar? De que se puede, pero esos departamentos, ¿para qué se va a usar? O te estás refiriendo, Adrián, a que a través de un fideicomiso se rentan departamentos. Ahí nada, me gustaría que me dejaras claro a qué te estás refiriendo, ¿no? Porque dice, si se da un edificio de departamentos que se rentan a un fideicomiso, entonces quiero pensar, por el tema de la redacción, que los departamentos se aportaron a un fideicomiso y el fideicomiso va a realizar el arrendamiento. Si ese fuese el caso, ahora sí, como dijo el ciego, había que ver. Primero, ¿quién es el propietario de los departamentos? ¿Quién los aporta? ¿Una persona física o una persona moral? Porque en los dos se puede y no pasa nada y son totalmente legalitos. Pero el efecto fiscal es diferente, ¿sí? Si se rentan los departamentos a través de una persona moral o a través de una persona física. Y también tenemos que ver en ese fideicomiso
quién se estableció o quién está como fideicomitente y fideicomisario. La fiduciaria pues, no me interesa ahorita porque pues, es un instituto de crédito, pero eso es un dato importante, quién es el fideicomitente y quién es el fideicomisario en ese arrendamiento, ¿no? Dice, ¿puede tener empleados? Sí, sí puede tener empleados. Que a lo mejor lo que son las áreas comunes, pues él se va a encargar de la limpieza, que normalmente se encargan los inquilinos, ¿no? Pero si él se va a encargar, pues igual, o a lo mejor son una unidad, o sea, son varios edificios que son en propiedad y todos se rentan, ¿no? Y él se encarga de estacionamientos y todo eso. Sí, por supuesto que puede tener trabajadores. ¿Quién lo va a pagar? La fiduciaria. La fiduciaria es quien tiene encomendado el cumplimiento de todas las obligaciones. Ahora, es también común que se pueda establecer en el fideicomiso que la fiduciaria es responsable, pero quien va a ejecutar bajo la tutela, o sea, bajo la protección y vigilancia de la fiduciaria, lo va a hacer el fideicomitente. ¿Me explico? Y a lo mejor ahí se pacta que para que la fiduciaria tenga tranquilidad, se contrate a un despacho y también le rinda cuentas a la fiduciaria. ¿Sí me explico? O sea, todo eso se va a establecer en el tema del fideicomiso y evidentemente ese fideicomiso lo puede operar, pero la fiduciaria va a estar atenta a que se cumplan con las obligaciones. Claro. Y si no, también se establecen sanciones, también se repercusiones. ¿Por qué? Porque la fiduciaria tiene la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones, en este caso de ese fideicomiso. Claro. Si es un fideicomiso que se renta a través de una persona moral, entonces estaremos ante un fideicomiso que para efectos fiscales se va a considerar como una persona moral. Artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si es a través de persona física, entonces se va del tratamiento del capítulo 3 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde ahí gozamos de ese beneficio de la deducción otorgada por ley sin requisitos, ¿no? Que algunos mal llaman deducción ciega, ¿no? Que, bueno, acostumbrados a llamarla así. Bueno, pues bueno, para darnos a entender, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas tenemos que valorar quién. Ahora, sí puede llevar el fideicomiso, nada más que tiene que establecerse en el fideicomiso, ¿no? Muy bien. No es de que, a ver, tú y yo, no. Debe quedar claro en el fideicomiso quién, y la fiduciaria va a estar atento a que se cumplan con las obligaciones porque ella es la responsable, ¿no? Pero sí se puede eso, es común que se haga, ¿no? Que quien cumpla con todo sea el fideicomitente. Muy bien entendido. Buenas tardes, muchas. Estela. Estela Quero. Pero la pregunta del anterior todavía tenía. El tema de la contabilidad. Bueno, aquí, la contabilidad de la fiduciaria, sí, ella en principio tiene la obligación de llevar todo eso. A través de un convenio y un acuerdo que se establece en el fideicomiso, se descansa o se puede descansar en un tercero. Y la fiduciaria puede decir sí, pero igual que te dictamine fulano o que se dictamine o que tal despacho o pásame el despacho. O sea, se acuerda, porque la fiduciaria tiene responsabilidad, ¿no? Sí, claro. Pero eso sí puede ser versátil. Pero quien tiene la responsabilidad frente a terceros o frente a la autoridad fiscal es la fiduciaria, ¿no? Claro. Sí, ahora sí vamos con Estela. Buenas tardes, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Pregunta, en ingresos por fideicomiso de arrendamiento, ¿qué tratamiento le debe dar el fideicomitente a los ingresos que el fideicomiso le paga? Ok. El fideicomiso le entrega constancia de ingresos y retención de ISR que le corresponde. El fideicomitente debe considerar el ingreso en pago provisional hasta la declaración anual. Puede aplicar la deducción del 35%. Bueno, por la directriz de la pregunta, estamos hablando de que esto sí es viable, pero en un fideicomiso donde el fideicomitente y fideicomisario es persona física, aporta los bienes para que a través del fideicomiso se renten, o también puede aportar los derechos, ¿no? y no el bien, y que a través de los derechos se lleva a cabo el arrendamiento, ¿no? Entonces el arrendamiento va a ser a través de persona física y se va a dar el mismo tratamiento que el capítulo 3 del título 4 del impuesto sobre la renta. ¿Puede aplicar la deducción del 35%? Sí. Más aparte, pues, el tema del impuesto predial. Claro. Porque también no nomás es 35%, ¿no? El impuesto predial, e incluso puede llegar hasta el tema de la aplicación de las deducciones personales. Ahí está, dice, el fideicomiso le entrega constancia de ingresos. Claro, en este tipo de fideicomisos, la ley establece que la fiduciaria, o sea, la institución de crédito, va a hacer pagos cuatrimestrales, en donde ella es quien expide el CFDI
quien lleva la contabilidad, y de las rentas cobradas, efectivamente cobradas, va a retener el 10% y lo va a entregar y lo va a enterar de forma cuatrimestral al fisco, ¿sí? Esa retención del 10% del valor total sin deducción alguna de las rentas que hayan sido efectivamente cobradas. Esa retención se va a considerar como pago provisional por cuenta del fideicomitente o fideicomisario, y en este orden de ideas él se va a poder acreditar esa retención que hizo la fiduciaria, y se lo puede acreditar no nada más en el anual, sino en pagos provisionales, y evidentemente el dinero que ya la fiduciaria le entregue, ese dinero se va a considerar que es un dinero que proviene de arrendamiento. Eso lo establece la ley, capítulo 3, título 4 del impuesto sobre la renta. Entonces, y después ya va a tener que presentar sus pagos provisionales, acreditándose lo que ya se pagó, y en la anual también va a poder aplicar. Sí, aquí también otro punto interesante es que si ese bien está en un fideicomiso y es un propietario o hay una copropiedad. Y hay que también tener en cuenta el tema de que si es de una sola persona, pues esa persona está casada por bienes mancomunados, cuidado. También hay que ver el tema de lo que es la copropiedad en arrendamiento. Exactamente. Claro. Son muchos detallitos que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta cuando se elabora o se va a operar un fideicomiso de estos. Pero es muy productivo. Claro. Eso sí también hay que tomar en cuenta. Es un fideicomiso que lo podemos hacer muy productivo. ¿Por qué? Porque algo que nada más comentamos hace un rato, pero no lo hemos dejado claro, es el efecto de ese patrimonio autónomo. Ese patrimonio autónomo, lo que esté ahí adentro, pues no es ni de aquí, ni de acullá, ni de allá. Hay obligaciones por estar ahí, pero ese patrimonio no puede decir que el dinero es mío. Uh-huh. Si está en el fideicomiso, no es mío el dinero. Ahora, cuando el fideicomiso sale a mi patrimonio, bueno, ahí sí, yo ya tuve el ingreso, porque aquí lo que hay que ver importante es cuándo se da el ingreso para la persona física que ya recibe el dinero. Claro, sí. Uh-huh. Entonces, mientras estén los efectos de un patrimonio autónomo, ¿sí?, que es totalmente ni del banco ni de la persona física, es la creación de ese patrimonio autónomo, ahí está, porque no está en mi nombre. ¿Me explico? Aunque yo di las instrucciones, pero yo todavía no tengo nada en la bolsa. Uh-huh. Pero, por ejemplo, nada más a manera de idea, ¿no? Si a través de la fiduciaria ya me retuvieron el 10%, ya, ¿sí?, cobré $1,000,000 y me retuvieron 100,000 pesos. Bueno, pues yo ya pagué 100,000 pesos de mi millón. Y el millón ya no lo tengo, ya nada más quedan 900, porque los 100 ya salieron, ya los pagó vía impuestos la fiduciaria, ¿no? Y resulta que yo digo, híjole, si me traigo el millón, ¿cuánto me va a costar? Uh-huh. Pero si, por ejemplo, yo hago cuentas y yo digo, a ver, son 100,000, y saco mis cuentas considerando el 35%, el impuesto predial, todo, hago mi análisis, mi modelo, para decir, a ver, ¿cuánto dinero necesito sacar del fideicomiso para que me dé como resultado los 100,000 pesos que ya pagué? Claro. Porque ya los pagué. Entonces, esa lana que equivale a 100,000 pesos de impuestos ya lo puedo sacar. Y a lo mejor lo demás, ahí lo dejo. Mientras se quede en el fideicomiso, no hay un efecto fiscal para mí. Uh-huh. Porque está en un patrimonio autónomo. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, la creación de un patrimonio autónomo. Está allá. Que diga, no te hagas esto yo. No es mío. El fideicomiso tiene muchas ficciones de derecho. Pero así funcionan. Están en un patrimonio autónomo. Por eso también se habla de esa protección. Y no puedes decir, bueno, para esto sí, para esto no. O está o no está. Y está en un patrimonio autónomo. Si de ese millón, vamos a suponer, nada más para efectos del ejemplo, ¿no?, resulta que con la deducción del 35%, el impuesto predial y todo, resulta que si yo saco 500,000 pesos con todo eso, me da los 100,000 pesos de impuestos. Uh-huh. Entonces, pues, si ya los pagué vía la retención que hizo la fiduciaria, pues me los saco. Oye, pero se quedó ahí otros 500, o bueno, efectivamente 400, ¿no? Porque 100 ya salieron. Nada más hay 400. Pues sí. ¿Y esos qué? Pues hay que se queden.
Oye, pero si se quedan, están ahí como que muertos. No, espérame tantito. Yo le puse ir a la fiduciaria. Oye, esa lana que está ahí, inviértela. No. Esa lana que está ahí, préstasela a fulano. O comprar otro bien, ¿no? Claro, o si se va juntando, oye, con ese dinero compra otro bien. Y la fiduciaria va y lo compra. Pero sigue estando en el patrimonio fideicomitido. ¿Me explico? No ha salido del patrimonio. A nombre de la fiduciaria. A nombre de la fiduciaria. Si mandara la instrucción más, que lo compre a su nombre, ahí ya pagaré un impuesto. Ya hice mi guardadito y de repente le digo, oye, ve y compra, no cómprame, ve y compra, ¿sí? Ese BMW. Y me lo permites tener en uso. O permites que lo use mi esposa o mi hijo. Si lo previste en el fideicomiso, porque ya llevabas esa visión de planeación, por supuesto, pero en términos de ley, pues lo previste y ya le diste la carta de instrucción. La fiduciaria va a decir, ese, sí, cómprame ese. Y el auto no está en nombre Oye, pero del ¿qué modelo empresario? es o qué tipo es? Porque nomás tiene puras letras y números, ¿no? Pues es el R8, hombre, cómpramelo. Pues sí, ¿no? Una letra. Y el Spider. El R8 Spider. La fiduciaria, ¿qué va a hacer? Ahora, cuando vaya la fiduciaria a la agencia de Audi a comprarlo, ¿en nombre de quién lo va a comprar? De la fiduciaria. De la fiduciaria. Si Audi va de chismoso, ¿qué va a decir? Vino el banco aquí a comprar un Audi. No va a decir, vino fulano de tal a comprar un Audi, porque tiene que, es más, aunque te compres el de exhibición que tienen chiquitito, te van a acusar, ¿no? De que te compraste un vehículo de esos. Si un Ford te acusan. Entonces, el secreto está total. Sí. Entonces, ¿qué pasó con el patrimonio fideicomitido? Cambié dinero, cambié un tipo de bien por otro tipo de bien, pero siempre se quedó en el fideicomiso. Claro. A que yo le diga, oye, págame este auto. Yo voy y compro el auto y me van a preguntar todo lo que me tienen que preguntar por la ley antilavado. Voy a decir, no, mira, soy titular de un fideicomiso y va a venir el dinero del fideicomiso. Y le muestro hasta la carta de instrucción. El banco va a decir, el jefe va a decir, está bien, mi trazabilidad está perfecto, ¿no? Sé el origen de tu recurso, no pasa nada y te lo va a vender. Pero el vehículo va a salir a nombre mío. Ya saqué dinero del fideicomiso a mi patrimonio. Ya tengo en mi patrimonio SR8. ¿Me explico? Pero si finalmente yo para qué lo quiero, pues para usarlo. Y si van a acusarme de que yo lo compré. Sí, lícitamente, pero yo lo compré. Y esa información, pues, ¿quién sabe a dónde se va, no? Que si saben que tú tienes un R8, delincuencia organizada. pues ¿qué no tienes? ¿No? ¿Qué no puedes tener si tienes un Claro. R8? ¿Qué reloj tienes? O sea, así de sencillo, ¿no? Entonces, aunque te agarren así en la calle, pues lo que te quiten, pues va a ser algo valioso, ¿no? En cambio, si lo haces con el fideicomiso y dices, oye, cómprame ese R8, va a salir a nombre de la fiduciaria. Sí. Y la fiduciaria que en el patrimonio fideicomitido nomás está cambiando efectivo por un bien inmueble. Punto, se acabó. Que dicen, oye, pero el IVA. O sea, hay que ser marranos, pero no tan trompudos, ¿no? O sea, todavía quieres también aventarte el IVA. Espérame tantito, o sea, hay que jugar con las reglas, punto. Digo, porque hay quien se quiere aventar. A lo mejor habrá quien lo pueda hacer a través de algún enjuague o inventando algo, ¿no? Cuando se dé cuenta la fiduciaria, vas a ver qué problema te va a meter. Porque la fiduciaria va a decir, no, espérame, ¿sabes qué? Tu responsabilidad, me pagas y hasta te puede boletinar, ¿no? Y eso no te conviene. Sí. ¿Me explico? Más vale, ¿sabes qué? Pues sí, pues es parte del costo, se acabó, ¿no? Porque hay de repente que se quiere abusar de las figuras jurídicas, que es donde viene el mal uso de un fideicomiso. Tu fideicomiso no estaba mal, pero te quisiste abusar, ¿no? Sí. Y es donde viene el tema de esos abusos. Y entonces estamos mal usando la figura jurídica, ¿no? ¿Me explico? Y también quieren meter la gasolina. Oye, espérame, pues no. Hay que estar consciente, hay que planear, pues en eso consiste la planeación, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, en ese tipo de fideicomisos sí se puede, sí no hay ningún problema, nada más que también lo que hay que tener es tenerlos bien estructurados. Ahora, otra cosa importante, no cualquier fiduciaria te agarra un fideicomiso de estos. Ese es otro tema, ¿no? También depende, por ejemplo, un Bancomer no te agarra ese fideicomiso, Banamex no te agarra un fideicomiso de esos, ¿no? Ellos así como que nada más puros de administración de patrimonio y eso, si bien te va, que no sean tan riesgosos. y son más caros, te cobran un dineral y para que te atiendan y se sienten en vedettes y tan y
No. O sea, yo la verdad son bancos que yo no recomiendo para hacer fideicomisos, ¿no? Para que sean como fiduciarias. No son, pues, son inoperantes, les mandas una carta de instrucción y hasta que se les pega la gana y mejor tú tienes necesidad. No la entienden a lo mejor. No, y un fideicomiso de esos ni de chiste lo agarran, ni de chiste, ni HCBC nombre, ni de chiste, ¿no? Te toman un fideicomiso de esos. Hay otros bancos que sí, y los analizan y los ven y todo bien, todo en orden, ¿no? Son fideicomisos que funcionan. Son como la sección amarilla, funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Y que piden información. En principio la fiduciaria puede decir, por secreto fiduciario no tengo por qué decirte. Sí. Pero pues ¿para qué te metes en problemas? Pues dile, pues que no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo lo que la ley dice, ¿no? Sí. Para todo hay un fundamento, es más, la ley lo dice, ¿no? Y si la autoridad dice que no, pues está bien, tú puedes decir misa, pues ahí están los medios de defensa, ¿no? Sí. Hay formas de defenderse, pero normalmente la autoridad no se mete mucho con eso porque al usar los bancos, pues es lo que la autoridad quiere. El banco es un aliado de Hacienda. Para, ¿no? Entonces, pasar información. Claro, con que le pida, me explico, pero cuidado ahí, no le puede pedir el tema del fideicomiso, pero como que la autoridad confía más que lo está haciendo con el banco, ¿no? Claro. Entonces, por toda la debida diligencia que tienen, los cuidados, los controles. Sus mitigantes de riesgo, sus matices de riesgo que tienen, ¿no? Sus políticas, donde no, espérate. Claro. Aquí nomás eso y te dicen, no, te cierran totalmente. Ya pasó ciertos filtros y la autoridad está más tranquila. Claro, entonces eso da mayor tranquilidad. Y si lo hiciste adecuadamente, pues ¿dónde está la preocupación, no? Claro. No hay ninguna preocupación. Justamente la planeación es para hacer las cosas bien, no para hacerlas mal. Sí. Entonces ya no es una planeación de vida, es una planeación de vida. Ya eres ese jugador sucio, ¿no? Ya eres el jugador que no juega gana a lo mejor, pero no gana con las reglas. Sí. O no gana y el mismo tipo de no cumplir las reglas lo lleva a perder. Hace trampa. Claro, hace trampa. Y ese no es un jugador tramposo, ¿no? Claro. Aquí se trata de ser un buen jugador que vas a jugar con las reglas del juego. ¿Sí? Para ser un buen jugador no vas a hacer trampa, ¿no? Claro. No vas a violentar las reglas ni a manipular las reglas que te están estableciendo las mismas leyes, ¿no? Las que se vinculan, las civiles con las mercantiles y las fiscales, y se hace una adminiculación muy padre de legislaciones que esa es la parte, yo digo, apasionante de la materia fiscal, ¿no? Cómo tener esa cuestión ecléctica de ver todas las situaciones y cómo en los años, y eso es lo que hace complicada dicen, porque es cuestión de poner cuidado. Es una habilidad que hay que desarrollar, o sea, no es para tocados por la mano de Dios, ni cosas de esas, ni mentes ultraterrenas, no. Es nada más ponerle atención, ponerle ese cuidado, como cuando éramos pequeños, que veíamos sus caricaturas, cómo estamos atentos, ¿no? Y no las aprendíamos. O cuando se ve en el fútbol, ¿no? Cómo están atentos, saben quién metió el gol, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, sí, entonces, claro. Muy viable ese tipo de fideicomisos, ¿no? Ah, muy bien. Y José Luis Sánchez Oropesa, ¿con el beneficiario controlador seguirá en el anonimato el fideicomisario? Bueno, el tema del beneficiario controlador en el tema del fideicomiso, pues no tiene mayor, pues en el mismo contrato de fideicomiso está. Menos de que se use un testaferro. Ah, bueno, es diferente, ¿no? Estoy usando un prestanombres, ¿sí? Estoy poniendo, como digo, ¿cuántos no hicieron cuestiones de que la casa o la empresa la ponían y su chofer o su gente de confianza era el accionista, ¿no? Claro. Y el representante legal, para tenerlo bien manipulado. Ya le daban una lanita, ¿no? al señor. Y cuentas bancarias, manejando cantidades interesantes. Y el señor, se ha dicho con todo el debido respeto, ni de ninguna forma de manera peyorativa, ni de nada de eso, en dónde vivía, en dónde vive. O personas morales con inmuebles, wow, y el socio en dónde vivía, ¿no? O dónde vive. Entonces, cuestiones ilógicas, en donde dices, bueno, queda claro que ese no es el beneficiario. Entonces, pues la autoridad tiene que tener certeza de quién es el beneficiario final. Y realmente el fideicomitente, por disposición de lo que establece el banco, pues nunca va, es más, no puede estar en el anonimato. Sí. Nunca va a estar en el anonimato. Entonces, pues qué más da que lo sepa o que no lo sepa, ¿no? Y más, si es un fideicomiso, ya que tiene registro federal de contribuyentes, pues menos. Porque es un fideicomiso que tiene obligación fiscal, menos, ¿no? Claro. Menos. Así de sencillo. Y un fideicomiso que no tiene obligaciones fiscales, ¿sí? Y nada más es de administración, pues no se mete en lo que es el beneficiario controlador. Sí. No le incide a él.
Nada más son los fideicomisos que tienen obligaciones fiscales, ¿no? Digo, salvo tu mejor opinión. Sí, sí, claro, sí, completamente de acuerdo. Entonces, pues ya desde que estás ahí, pues juega el anonimato, ¿no? Sí. Claro, porque el fideicomiso pues es nada más como un representante. No lo digo de manera grosera incluso para los bancos, pero bueno, acá entre nosotros luego yo les digo, es que el fideicomiso es un prestanombre, es legal y reconocido, ¿no? Porque es quien actúa por cuenta y orden del fideicomitente, ¿no? Y en su caso también de los fideicomisarios. Se pudiera pero legal. prestar. Pero lo digo de manera pues de broma, ¿no? No una broma sana. Porque un prestanombre es un prestanombre, vaya. Es el testaferro, ¿no? Y es lo que se está buscando. Sí. Es lo que se está buscando también en ese tipo de cuestiones, sobre todo con los fideicomisos que tienen obligaciones fiscales, ¿no? Claro, sí, sí, muy claro. Y también, Molina, excelente tema. ¿Cómo se determina y se paga cuando una persona física tiene un fideicomiso? Gracias. Bueno, es que va a depender si el fideicomiso, ¿sí?, que tiene la persona física realiza actividades empresariales, se va a persona moral. Si es de arrendamiento, que el arrendamiento en persona física no se considera actividad empresarial, porque acuérdense lo que establece, Molina, no sé, Molina, chécate muy bien el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación y el último párrafo. Dice que se entiende por empresa a la persona física o moral que realice las actividades ya descritas, ¿no? Que son las 4 fracciones del artículo 16 del Código Fiscal. Y dice, aun cuando se haga a través de fideicomiso. Entonces, ese fideicomiso, si es la persona física, tiene un fideicomiso, que a través de él realiza alguna actividad empresarial de agricultura, ganadería, pesca y comerciales, ese fideicomiso es de actividades empresariales. Si se tiene un fideicomiso de esos, equivale a tener una persona moral, y ahí cumplir con las obligaciones de una persona moral, digo, tampoco es un pecado. Claro. Si es un fideicomiso de arrendamiento de bienes inmuebles, entonces no se está en una actividad empresarial, porque el arrendamiento no está contemplado por persona física, ¿me explico? Entonces, tiene su capítulo especial, es el capítulo 3, entonces cumplirá con las obligaciones que establece el capítulo 3, que la fiduciaria tiene que retener el 10% como pago provisional de las rentas cobradas y tiene que enterarlas de forma cuatrimestral. La persona física del recurso que le llega del fideicomiso de origen de las rentas, va a acumular y va a declarar eso como es el capítulo 3 del título 4, arrendamiento, y lo que la fiduciaria pagó por el arrendamiento, él se lo va a acreditar. Claro. Ese es, en términos generales, la forma en que se tributa, ¿no? Y lo otro es título 2. Claro. Título 2 del impuesto sobre la renta. Sí, perfecto. Sí, bueno, híjoles, nos está comiendo el tiempo, ya sabes que 2 horas para apenas este tema tan apasionante, nos podemos tardar más claro. días, pero bueno, ¿qué comentarios finales pudieras dar respecto a este? Pues la verdad es que yo invito a que se conozca el fideicomiso, no tenerle miedo ni a las obligaciones ahora del beneficiario controlador, ni a la información que está pidiendo la autoridad. La autoridad tiene el derecho de pedir esa información. Ahora, si tú haces un esquema de planeación, la pregunta es, ¿para qué lo hiciste? Claro. No me preguntes, ¿no? O sea, es como decir, todos los martes, jueves y sábados voy a salir de mi casa, pero no me preguntan a dónde voy. Ay, como que no te voy a preguntar dónde vas, ¿no? ¿Qué vas a hacer que no te debo de preguntar, ¿no? O sea, punto. Si estamos haciendo las cosas bien, pues ¿por qué no entregarlas? O sea, aquí está la información, autoridad. ¿Cuál es el problema? El tema es estructurarlo adecuadamente. Sí. El tema es, no nada más porque conceptualmente lo sé, ya opera así debe ser y no lo tengo bien sustentado. Y demostrar no lo tengo bien soportado, ¿no? No tengo ese soporte jurídico. Entonces, conozcamos bien la figura jurídica, que no nos incida en los comentarios de Radio Pasillo. Todos sabemos que se hacen comentarios que, híjole, a veces cuando conoces un poco de una figura jurídica dices, mejor cállate, ¿no? O tú mismo mejor te quedas calladito hasta que no lo vas haciendo, vas viendo, lo materializas el tema este tema, lo conoces y no nada más te quedaste con el estudio o con lo que a través del estudio te pudiste crear. Claro. ¿Me explico? Entonces yo les digo, conózcanlo, que no nos incida eso, los comentarios de Radio Pasillo ni cosas como esas, ¿no? El fideicomiso es una figura reconocida por el derecho, una figura muy sana,
¿sí? Una figura totalmente legal, nada más que usémosla para lo que debe de ser. Claro. No la usemos para cosas que no deben de ser, porque luego la imaginación se va al infinito y más allá, y los problemas vienen a posteriori. Y claro. Después salirte de un problema de esos, y que en el fideicomiso también es complicado. ¿Por qué? Interviene el banco. Sí, y el comité fiduciario. Y el comité fiduciario tiene perfectamente bien establecidos los catálogos, porque se los da la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que si un fideicomiso tratan, está catalogado de empresariales. Y no hay poder humano que te haga cambiarlo, por lo que pusiste, claro, por lo que vas a hacer a través del fideicomiso. Claro. Entonces, no te brincas a la fiduciaria. Claro. Ese es un hecho, no te la brincas. Sí. O sea, no es tan fácil engañarla. Y no porque estén pro Hacienda, no. Es que ellos tienen responsabilidades. Y esa responsabilidad es tan importante porque a través de ella van a medir, ¿qué? Sus honorarios. Claro. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a proteger? ¿Qué eso? Para medir sus honorarios, que medianamente cobran dos tipos de honorarios. Uno por la aceptación del fideicomiso y otro por la administración del fideicomiso, que ese es anual, y uno por la aceptación del fideicomiso. Entonces, estudiemos bien la figura. Creo que es una figura muy versátil que puede ayudar como una alternativa jurídico-fiscal, por qué no decirlo, como un tema de planeación, pero de planeación decente, de productividad, elegante, fino, y no nada más por el tema de que pues tengo un fideicomiso y ya con eso voy a hacer lo que yo quiera. Claro. Que realmente en la práctica no es tan fácil. No es tan fácil que cualquiera por el tema de la fiduciaria, ¿no? Claro. La fiduciaria siempre tienes dos ojos que te vigilan, sí. los de la fiduciaria, y más te vale tenerlo bien, más te vale. Porque si hay alguna cuestión indebida y hay una orden judicial, te sueltan y entonces sí, el patrimonio se pone en riesgo, ¿no? Ah, muy bien. Claro, porque pues, tampoco te van a solapar. Claro. Es que el fideicomiso es el hermetismo total y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. A veces pues, puede llegar a un punto de engaño que pues, el banco no se dé cuenta, pero una vez que se da cuenta, o la autoridad va y se da cuenta y eso, se pone complicado el tema de un fideicomiso, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿el empresario puede acercarse a la fiduciaria a pedir un fideicomiso o tiene que ir previamente con un asesor a que le estructure un fideicomiso y lo implemente bien en la fiduciaria? Mi recomendación es que lo haga el asesor. La fiduciaria, con todo respeto, pues es gente del banco. Sí, le van a decir, nosotros te hacemos el modelo, el contrato. No conocen de planeación fiscal. Pero pues ellos lo van a hacer, así como tipo los notarios te hacen una constitutiva de sus modelos que tienen, ¿no? Y es que está funcionado. Y luego ese mismo modelo pues te atora. Nosotros en algunos casos hemos hecho que incluso hemos cambiado de una fiduciaria a otra y hacer modificaciones al contrato de fideicomiso. ¿Y se puede enderezar? Sí, se puede enderezar, pero cuesta. Cuesta modificar un contrato de un fideicomiso. O se queda trabado, como tú dices, donde aparecen todos esos fideicomisos, esas grandes cuentas en la información que emiten los bancos, porque no se cumplió al final del día, a lo mejor una instrucción, no se dio de manera adecuada una instrucción, o no se tuvo una visión integral de lo que se pudiera hacer con él, ¿no? Claro. Sí, el tema es, pues, como debe de ser, ¿no? Hacerlo conforme la ley dice, y cumplir con las obligaciones que la ley te establece, ¿no? Por algo te lo pide. Y como igual también hay que tomar en cuenta que pues no nada más podemos ir contra la autoridad, digo, que también pues, la burra honoraria la hicimos. Y lamentablemente, pues también en materia fiscal pues, se pagan justos por pecadores porque la autoridad no sabe, ¿no? Claro. Entonces, y no es que la esté defendiendo, sino que hay que ser objetivos, ¿no? Entonces, si nuestros amigos, empresarios, colegas quieren acercarse a ti para estructurar algún fideicomiso, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, pues con todo gusto. ¿Correo electrónico? Sí, pues a mi dirección de correo electrónico, que es Miguel Martínez, todo con minúsculas y junto, miguelmartinez@desarrollofiscal.com, y con todo gusto. Sí, nosotros hacemos el estudio que hace la fiduciaria, ¿no? Porque pues para qué vamos a perder el tiempo si sabemos que no estamos cumpliendo con lo que la fiduciaria nos va a pedir, ¿no? Entonces lo hacemos como si fuéramos la fiduciaria, ¿no? Y a veces nada más tenemos problemas pues, de nomenclaturas o de redacción que quieren que lo quede más claro, más preciso, ¿no? Eso es lo que a veces llega a ocurrir en esas revisiones que hace el comité fiduciario, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, pues muy claro, Miguel Ángel, te agradezco nuevamente tu participación en tu programa de Filosofía Empresarial. Amigos, yo también les agradezco a ustedes su participación. Esperemos que nos vuelvas a acompañar nuevamente al programa.
Pues muchas gracias y también a ustedes que nos acompañaron, gracias por su paciencia, gracias por las preguntas que nos hicieron favor de hacer y pues gracias a ti, Elizabeth, a CADEFI y a todos nuestros amigos y compañeros técnicos que hacen posible la transmisión de este programa. Claro, muchas gracias sí. a todos, muy agradecido. Sí, gracias a nuestro equipo de producción, gracias amigos y bueno, ya estamos de vacaciones prácticamente, ya a lo mejor nos desconectamos y nos vamos a disfrutar, que tengan un excelente fin de semana largo de vacaciones y lo disfruten mucho. Y claro. Me voy a permitir entregarte un reconocimiento, Miguel Ángel, muchas gracias. por tu maravillosa participación de parte de CADEFI Filosofía Empresarial. Muchísimas gracias. Muchas gracias.